Mi nombre es César, no es nombre de gurú, ni de iluminado, ni nada por el estilo. No tengo relación alguna ni con partidos políticos, ni con religión alguna. Eso es lo primero que tenemos que aclarar. Por un tema azaroso, mi padre me quiso poner un nombre extraño, que no tiene nada que ver con alguna cosa mística. La idea hoy día es tratar de conversar en realidad casi el principal argumento del tema de los derechos animales, que es la ética. Cuando nosotros hablamos de ética en general, hablamos de comportamiento humano, es la característica clásica que tiene la conversación de ética. Se cree de que la ética tendría que ver con la capacidad que tenemos nosotros de interpretar entre los seres humanos qué es lo bueno y qué es lo malo. Muchos dicen que la ética es relativa, otros dicen que es subjetiva, otros dicen que no existe la ética, otros dicen que solo existe la moral. Lo que vamos a conversar hoy día es tratar de inclinar un poco la ética hacia la evidencia, hacia la realidad, el conocimiento de la misma realidad. Y no utilizarlo como una herramienta para satisfacer nuestros propios intereses, como lo que ocurre en general con la pseudociencia. La diferencia básica entre ciencia y pseudociencia es que la pseudociencia ya tiene un compendio teórico sin necesidad de que haya evidencia y busca evidencia para poder justificar su tesis. La ciencia se basa directamente en tratar de interpretar la evidencia, eso es lo que nosotros buscamos, sin mayor injerencia de la opinión personal. En el tema de los derechos animales justamente ocurre esa problemática todo el tiempo. Cuando nosotros tratamos de hablar de ética, cuando tratamos de hablar de el estudio de lo que es bueno, sin una definición mística de lo que sería bueno, empezamos a tener un montón de trabas. Trabas que en general nosotros podríamos llamar, o que correctamente deberíamos llamar antropocentrismo, que son esa tendencia que al fin y al cabo ha puesto al ser humano en la punta de una pirámide, de una cadena, que no tiene sustento. Nosotros podríamos poner en realidad cualquier animal, cualquiera de la punta de la cadena, y hablar de las características espectaculares que le dotó la selección natural y decir de que es la mejor expresión del proceso evolutivo. Podríamos decir eso quizás del ornitorrinco, de los mamíferos que ponen huevos. ¿Qué animales más espectaculares? Podríamos decir eso de los delfines. Podríamos decir un montón de cosas sobre diferentes animales y armar una escala valórica ficticia. Podríamos decir directamente que en la naturaleza todos los animales son buenos y que el ser humano es el único animal malo. Pero se nos olvidarían algunas cosas, la evidencia. Se nos olvidaría que los delfines, por ejemplo, violan bebés focas hasta matarlos. Los delfines son animales igual que nosotros, también tienen comportamientos que dañan y generan sufrimiento. Los pingüinos practican microfilia, por ejemplo. No sé si todos han visto ese documental donde los pingüinos eran la mejor familia del mundo, donde eran los seres más fieles. Eso al fin y al cabo es antropomorfismo. Eso es tratar en cierto grado de medir todo desde la vara humana. Llegar y decir, nosotros somos seres especiales, ¿por qué? Porque un animal nunca podría componer una obra de arte, no podría hacer una composición sinfónica, siendo que la gran mayoría de nosotros tampoco. La gran mayoría de nosotros no ha hecho nada importante en la vida. No ha hecho en general contribuciones a la ciencia, contribuciones al bienestar. En general la gran mayoría de nosotros ni siquiera somos genios ni tenemos un coeficiente intelectual muy alto. Entonces, el problema de la ética, cuando nosotros empezamos a hablar del tema animal, es que la gente no quiere conversar de la evidencia. No quiere conversar de lo que sabemos hoy en día y quiere simplemente tratar de imponer en general su cultura, su tradición, su religión, su apreciación, o directamente defenderse porque se siente atacado. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nosotros no nos sentimos bien cuando nos contradecimos. Y ahí es donde empieza el tema. Somos animales bastante racionales. ¿Y cuál es la gracia de la racionalidad? Que la racionalidad lo que busca es no contradecir. Nosotros lo que buscamos al fin y al cabo es que la evidencia sea lo menos contradictoria posible para poder formar un compendio coherente. En el tema de ética buscamos lo mismo. Y la ciencia sí puede otorgar herramientas para que la ética sea aún más objetiva, por llamarlo de alguna forma, para que sea aún más eficiente y que no esté debatiendo, como ha debatido por muchísimo tiempo, en una prácticamente de vapores, de aires, de ideas. Es decir, la gente cree que la ética la puede debatir cualquiera, que tiene el mismo peso la ética religiosa, por ejemplo, que la ética basada en evidencia o la ética racional. Y no es así. Vamos a ver ahora, como inicio, un video que puede servir un poco para gatillar el debate, que es de Richard Dawkins, donde habla sobre la ética y evolución. Cómo la ciencia, en cierto grado, puede entregar luces para un entendimiento más acabado de lo que sería la ética. Da igual lo que suena porque tenemos subtítulos, así que no se preocupen de que falte el audio, un video muy cortito. Pongan atención sobre lo que dice.
Bueno, quizás eso sea algo importante cuando el sistema nervioso empiece a existir. Por otro lado, se podría decir que incluso cuando el embrión desarrolla un sistema nervioso y desarrolla la capacidad de sufrir, quizá, y aún así, es un sistema nervioso mucho más pequeño que el de una vaca adulta. Así que, ¿qué tal si comparamos el sufrimiento de un embrión humano con el de una vaca adulta? Cuando está siendo matada por carne. Un moralista absolutista diría que los humanos son sencillamente especiales. Las vacas no son humanos, de modo que no merecen las consideraciones morales, las mismas consideraciones morales. Pero un científico llegaría y diría, ¿qué quiere decir eso? Después de todo, ¿acaso no hemos evolucionado? ¿No somos todos primos? ¿Qué punto? ¿En qué punto de la evolución, sabiendo que la evolución es un hecho, en qué punto de la evolución de los humanos trazaría esa línea y diría, a partir de aquí son humanos y antes de eso no lo son? En la progresión evolutiva desde el ancestro común con los chimpancés, que vivió hace unos 6 o 7 millones de años, hasta los modernos humanos, pasando por criaturas que pudieron parecerse un poco a Lucy, que pudieron parecerse al último fósil descubierto, el Ardipithecus, ¿le habría dado una consideración moral o ético-humana especial a Lucy? ¿O habría contado con Lucy como si fuera un chimpancé? Quizás esto te sugiera que no debemos meternos en la tarea de trazar líneas entre las especies de esta manera. Quizás esta línea debería considerarse más borrosa y menos tajante. Un moralista absoluto que traza líneas tajantes entre lo humano y las demás especies, incluso un feto humano, considerando que es humano en comparación con un chimpancé adulto que no lo es, y no merece la misma consideración moral. ¿Es eso coherente con la ciencia? Estas son maneras que la ciencia puede al menos orientar los debates morales. ¿Qué coherencia tiene, por ejemplo, decir de que nosotros merecemos derechos porque somos seres inteligentes, porque tenemos la capacidad de abstraernos, sabiendo que hay otros individuos, animales humanos, que justamente no tienen esas características? Bueno, no chusmeen entre mis archivos. Podríamos decir que hay varios códigos éticos. Si es que alguien nos dice que quizás tendríamos que relativizar la ética, podríamos decir que todo es muy subjetivo. ¿Qué les parece en una situación práctica el argumento de la ética subjetiva? Si alguien te pusiera un cuchillo al cuello y te dijera, bueno, la ética es subjetiva. Quizá dentro de mi cultura, ponerte un cuchillo al cuello es positivo. Hay tribus que circuncidan mujeres. Debemos respetarlo. Debemos respetar toda cultura. Porque en eso se basa el respeto y la libertad, en respetar cultura, formas de vivir. ¿Creen que es subjetivo? ¿Les parece una situación así de subjetiva? ¿Por qué creen que podemos ser tajantes y decir de que la agresión no es algo donde la ética pueda subjetivizarse? O el dolor o el sufrimiento. ¿Creen que podemos decir tajantemente cada uno de nosotros que sufrir es negativo? ¿Qué dice la ciencia al respecto? ¿Por qué nosotros sufrimos? ¿Cuál es el factor que determina que nosotros podamos sufrir y una planta no? El sistema nervioso. Los animales que evolucionaron y desarrollaron la capacidad de sentir se alejan del dolor, se alejan del sufrimiento y buscan cualquier cosa que les produzca estabilidad, bienestar, placer, pero todos se alejan del dolor. ¿Por qué? Porque el dolor es un elemento muy útil. Si yo pongo la mano al fuego, me duele antes que me quemo. Y justamente eso es uno de los mayores valores que tiene la misma sensibilidad, ser sensible. Yo pongo la mano, sé que eso me genera dolor, salgo, yo sé que eso es malo, no necesito que me lo digan. Un niño también, una persona con síndrome de Down también, una vaca también, un perro también, un conejo también, una rata también. Todos saben claramente que es malo para ellos. No es un tema subjetivo. Los seres que somos sintientes sabemos claramente que lo que nos produce dolor y sufrimiento es lo malo. Y lo que nos lleva al bienestar es lo bueno. De ahí podríamos debatir el tema de los intereses, y que los intereses chocan, que es un tema básico en ética. Siempre que un individuo tiene un interés, habrá otro que tenga un interés que choque con ese interés. Entonces tendremos que llegar a un acuerdo. Pero cuando no hay una situación de un jaque mate, donde mi interés no choca obligatoriamente con el de otro, y yo puedo evitar el sufrimiento, si yo sé que el sufrimiento es malo para mí, no porque soy ser humano porque pienso, sino porque tengo un sistema nervioso. ¿Por qué yo digo de que el sufrimiento no es malo para el perro o para el toro, por ejemplo, como el toreo en Perú? Te dicen, el otro día leía un comentario que bordeaba
la ridiculez, bueno, era una ridiculez tajante, decía de que el toro moría en un orgasmo constante cuando estaba siendo torturado en el ruedo. ¿Creen ustedes que un animal con sistema nervioso, sabiendo lo que sabemos hoy en día de ciencia, podría estar muriendo de un orgasmo en el momento que está siendo toreado? Para nada. ¿Creen que hay alguna duda en ese animal sobre que está sufriendo o que eso no lo quiere? Si nosotros sabemos claramente, en base a nuestra experiencia, el conocimiento científico, que el sufrimiento es algo negativo para cualquier ser sintiente, no para una cosa. Por ejemplo, que puedo patear una silla y no pasa nada. Nadie me puede tratar de violento o de agresivo con esta silla. Yo no la discriminé. ¿Por qué no la discriminé? Porque no tiene interés. ¿Quiénes son los únicos seres que tienen interés? Los animales sintientes. Y aquí es donde empezamos con la diapositiva. ¿Y cómo enfrentan el interés de un ser sintiente con el interés de un organismo? Interés así como intrínseco, una bacteria, por ejemplo, tiene interés en reproducirse. Los intereses en general, la única forma que nosotros pudiéramos utilizar el concepto en manera correcta de interés, si estamos hablando de sintiencia, es con sintiencia. Uno puede llamar, por ejemplo, el interés de... ¿qué cosa podría ser? Este bolso tiene el interés de llegar al piso. No hay interés. Eso no es un interés. La reacción, cualquier elemento, reacciona a un estímulo. Cuando toca las plantas, cuando le cae, la gente dice, no, las plantas sienten. Que alguien muestre evidencia fehaciente que las plantas sienten. Sin extrapolar terminología. Porque no porque la planta al tocarla se mueva, porque eso yo lo puedo hacer con una roca, lo puedo hacer con cualquier cosa, siempre hay una interacción. Pero no hay evidencia de sintiencia. ¿Por qué? Porque no hay conciencia. ¿Y qué dice la ciencia sobre, por lo menos, mamíferos, aves, reptiles y peces? La Declaración de Cambridge en el año 2012 reconoce de que los animales, por lo menos mamíferos, aves, reptiles y peces, tienen todas las estructuras necesarias para ser considerados seres conscientes. Si es que son considerados seres conscientes, tienen intereses. Y quienes tenemos intereses sabemos que la frustración de nuestros intereses nos lleva al sufrimiento. ¿Por qué no discriminamos? Porque no queremos vulnerar intereses. ¿Por qué creamos el derecho? Porque queremos defender nuestros intereses. El derecho no es algo natural, no nació de mi hígado mis derechos. No vienen en mi constitución biológica. Los derechos son una construcción social que me permite al fin y al cabo defender mis intereses, protegerlos. Los que acordamos como sociedad. Los que nosotros como cultura podemos definir como positivo, como negativo. ¿Qué pasa con la conciencia colectiva que puede tener, por ejemplo, una colmena o hormigas, ¿no? Porque sí, tienen un interés, o sea, es una sí, forma, ¿no? Sí. También se identifican. Mira, si me lo preguntas a modo personal, yo con el tema de insectos planteo el beneficio de la duda. Todavía no hay una definición muy clara sobre si es que los podemos considerar sujetos o si es que tenemos que generar una definición un poco más amplia, como quizá organismos múltiples, qué sé yo. No hay una definición muy clara respecto a la ciencia hoy en día sobre los insectos. Lo que sí tenemos claro, sin ninguna duda, son mamíferos, aves, reptiles y peces. Yo doy el beneficio de la duda, en ese sentido. Pero ¿cuál es la base de todo esto? Entender de que los derechos nacen de los intereses. Los derechos no nacen de la inteligencia, nacen de los intereses. Nosotros, gracias a la inteligencia, los podemos estructurar con un compendio de cosas que nos permitan defendernos. Los derechos hoy en día son elementos que por medio de la fuerza nos permiten vivir dentro de un cierto grado de bienestar. Nosotros acordamos que fuera así, podríamos haber acordado de cualquier otra manera. Pero es que la forma en la que se practican los derechos dependen de montones de factores. Los derechos de la democracia se practican de una forma distinta como se practican, por ejemplo, en las dictaduras. Se practican distinto en las comunidades pequeñas, agrarias, descentralizadas, de lo que se puede practicar en una sociedad totalmente jerárquica. Pero ¿cuál es la característica principal? Están tratando de defender intereses. Derecho o antropomorfismo. Siempre cuando uno trata de plantear la posibilidad de darle derechos a los animales, porque ellos tampoco tienen derechos naturales como nosotros. Nosotros estamos buscando darles derechos. Reconocer que su interés es legítimo, por consecuencia merece protección. ¿Por qué? Porque entendemos de que no podemos relativizar el sufrimiento. Porque el sufrimiento en cualquier circunstancia para un ser sintiente es negativo. Eso lo determina su constitución biológica.
Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para entender que es correcto darle derecho a los animales? Saber diferenciar entre meras cosas y personas. Es el punto de partida de la ética. La ética no corresponde a cosas. Yo no puedo ser poco ético con un pedazo de roca. Yo solo puedo tener conflictos éticos con seres con interés. Según establezcamos dicha diferencia, establecemos el conjunto de elementos relevantes sobre los que nosotros vamos a debatir, que son las personas, sobre el que realizaremos nuestro posterior análisis ético. Si el conjunto de personas no está correctamente establecido, entonces puede quedar personas fuera, por lo que estarán siendo injustamente discriminadas. Nosotros sabemos que a lo largo de la historia los derechos han sido muy variados. Los padres de la democracia decían de que los esclavos era totalmente natural que existieran. ¿Por qué? Porque ellos tenían capacidades que nosotros no teníamos y podían liberar a los blancos del trabajo. Eso se decía sobre los esclavos. ¿Cuál era la categoría de los esclavos humanos? Animales. Esa era la categoría. Siendo que nosotros seguimos siendo animales. Nunca hemos dejado de ser animales. Por mucho que seamos monos pelados, seguimos siendo animales. ¿Cuál era la mayor argumentación respecto a la esclavitud? El tema de su condición como animales. Y eso era negativo. Es decir, no hay nada negativo en ser un animal, pero era negativo. ¿Por qué? Porque no teníamos alma. Una construcción que totalmente, eso sí es relativo. Cada uno puede creer lo que quiera sobre las cosas que no tienen mayor evidencia. Tenemos la posibilidad de tener fe, está bien, cada uno puede tenerla si quiere. Pero el tema de que cuando nosotros estamos tratando de generar un cálculo que asegure el bienestar para la mayoría de los individuos, para la mayoría de las personas, cuando nosotros estamos debatiendo de ética racional y no de una ética mística que se basa simplemente en un capricho, tenemos que establecer claramente de quiénes estamos hablando, a quiénes les corresponde el derecho y a quiénes no. Si nosotros quisiéramos debatir sobre el tema de discriminación de seres humanos, sería súper fácil, muy fácil. La gran mayoría de las personas no toleraría ningún tipo de discriminación hacia el ser humano, porque tenemos hoy plena confianza de que nos merecemos esos derechos, pero eso lo tuvimos que aprender, porque no nacieron. Es decir, el negro, el indígena, considera que él era un animal cuando llegaba a la sociedad que lo esclavizaba, porque eso era lo que le comunicaba. Y el blanco podía ser una buena persona, no se trata de ser malo. Las personas que explotan animales no son personas malas, no tienen que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver simplemente con el hecho de entender quiénes merecen derecho y quiénes no. Y hasta qué punto nosotros tenemos que ampliar esa barrera que hemos trazado de manera imaginaria sin ningún sustento real. Somos más inteligentes. ¿Qué pasa con las personas con síndrome de Down? Pero que yo soy más, pero es que un ser humano tiene capacidades, tiene afecto. Bueno, y los demás mamíferos. Y todo lo que sabemos hoy en día en etología. El comportamiento animal. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el tema del sufrimiento y el dolor? ¿Solo el dolor es relevante para los seres sintientes? ¿No existen miles de formas de sufrimiento? ¿Acaso no existen seres humanos que tampoco sienten dolor? Hay seres humanos que tienen enfermedades que le impidan sentir dolor. Esas personas no merecen derecho. El que no sienta dolor no quita el hecho que pueda sufrir. ¿Por qué? Porque si sigue teniendo un sistema nervioso y sigue manifestando intereses de manera consciente, puede sufrir. Entonces, no es el dolor el tema central. No es tratar bien o tratar mal a alguien. No es el tema de la inteligencia lo central. No es el punto que ocupa la escala evolutiva, porque ninguna de esas cosas puede trazar una línea clara. Si nosotros nos encontramos con una persona con problemas genéticos, nosotros podemos decir de que quizá esa persona no tiene las mismas posibilidades de sobrevivencia que tengo yo. Quizá su individualidad no tiene tanto sentido en la preservación de sus genes. ¿Tiene menos derechos que yo? No puede tener menos derechos que yo, porque los derechos son cosas que parten de algo mucho más básico, que son el interés. Entonces nosotros tenemos que entender de que si el conjunto de personas no está correctamente establecido, entonces pueden quedar personas fuera, por lo que están siendo injustamente discriminadas. Las discriminaciones son malas cuando son arbitrarias. Yo, por ejemplo, puedo decir, está bueno lavarme la cara en el lavamanos del baño y defecar en el water. Es una discriminación totalmente justificable. Yo sé discriminar entre una cosa y la otra. Yo no puedo decir, por ejemplo, los blancos merecen respeto, los negros no merecen respeto. Yo no lo puedo decir no porque sea malo, sino porque directamente es una discriminación arbitraria. No existen evidencias para poder declarar ese hecho. Que los blancos merecen derecho, que los negros no merecen derecho. Por consecuencia discrimino arbitrariamente. Si yo, por ejemplo, dijera, tú eres muy bajo, no vas a alcanzar.
Yo no estoy discriminando, no estoy tratando a esa persona mal por decirle tú eres muy bajo, no vas a alcanzar. Yo estoy simplemente definiendo la diferencia de la que yo tengo evidencia. No vas a alcanzar, tranquilo, yo te ayudo. Yo tampoco soy alguien, así que no serviría. Pero bueno, las discriminaciones son malas cuando son arbitrarias, cuando están basadas en hechos totalmente ficticios, cuando son cosas injustas. Sujeto no objeto, volvamos a esto. Si la pertenencia a una determinada especie, en este caso la especie humana, no es el criterio que nos sirve para diferenciar las cosas de las personas, ¿cuál es el criterio correcto? Siempre nos dicen es que no son de nuestra misma especie y nosotros luchamos por la sobrevivencia de la especie. Como que hubiera una lucha constante y todos se quisieran depredar constantemente. Bueno, la verdad hoy en día eso no es tan así. Desde la ciencia sabemos que no es tan así. Hay muchos animales que sus especies están en peligro de extinción, se van a acabar y siguen luchando por la preservación de su género individual. Los leones pueden estar en peligro de extinción y no van a colectivizar a las hembras para que sobreviva la especie. Ese tipo de comportamiento no funciona así, no funciona de esa forma. Nosotros no, por pertenecer a nuestra especie, merecemos derechos. Pues nosotros podemos recordar un poquito de historia y recordar, por ejemplo, cuando el ser humano, el Homo sapiens, comía crías de Neandertal. Es decir, el Homo sapiens cazaba crías de Neandertal, ¿para qué? Para disminuir la cantidad de lo que estaban compitiendo con la sobrevivencia. Su enemigo, llamémoslo de alguna forma, inventemos un cuento. Pues se comían a ese ser humano. ¿Por qué? Porque cuando la gente dice, bueno, es que la naturaleza se hace así, nosotros comíamos carne, bueno, perfecto, ¿quién ha negado eso? Comíamos carne indistintamente de la especie. Comíamos primos, comíamos hermanos, comíamos cualquier tipo de carne. ¿Por qué? Porque la circunstancia, que si la sobrevivencia la determina la circunstancia. Siempre la gente me dice, pero ¿qué harías si estás en una isla desierta donde no tendrías otra cosa que comer y tuvieras que matar a un animal para sobrevivir? Nosotros deberíamos preguntar, ¿y qué harías si vivieras en un lugar globalizado donde existen todo tipo de alimentos para elegir y no necesitas elegir productos de origen animal ni torturarlos a ellos? Es absurdo tratar de plantear situaciones que no existen hoy en día, y más si es que estamos tratando de hablar de algo que se refiere a la interpretación de la evidencia para poder definir qué comportamiento es correcto y cuál no. ¿Qué cosa más importante en una sociedad que la ética? Si no tenemos comprensión de la ética, si no somos correctamente racionales, ¿de qué forma vamos a mejorar el transporte en Lima? ¿Cómo? ¿Quién va a generar un sistema tan complejo como para que eso funcione sin ética, sin conocimiento racional de lo que está ocurriendo? Si las personas no pudiéramos entender claramente que si no nos ponemos en fila se genera un caos, no funcionaría nada. Es fundamental para que la sobrevivencia se mantenga, para que nosotros vayamos mejorando las condiciones de nuestra vida y entendamos la ética desde el punto de vista racional. Ya ha pasado suficiente tiempo para que nosotros desechemos las concepciones éticas místicas. No es que sean malas, no son el demonio, un creyente no es alguien malo. Nuevamente, yo no estoy tratando de ello, no me estoy refiriendo a eso. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos mejores herramientas para poder analizar la realidad y poder tomar determinaciones que sean realmente seguras. Yo no puedo llegar y decir, ya no quiero ver. Eso no sirve, es irresponsable, es de tonto actuar así. Y es de tonto no porque yo esté queriendo ofender a alguien, sino porque directamente, si tú te alejas de la razón, te empiezas a acercar a la estupidez. Es tan simple como eso, así es como funciona nuestro comportamiento. Si nosotros queremos negar la evidencia, nos vamos a acercar a la estupidez. ¿Qué es lo que surge aquí? Surge algo que se llama ética sensocentrista. ¿A qué se refiere la ética sensocentrista? La ética basada en el respeto a todos los seres sintientes. Todos los seres vivos con sistema nervioso central tenemos experiencias conscientes en la mente que impulsan conductas. Somos seres sintientes, indistintos de cuáles seamos, delfín, humano, chimpancé, oveja, gato, conejo, rata. No todos los seres vivos son seres sintientes, no es un respeto a la vida. No tiene nada que ver con un respeto a la vida. ¿Por qué yo tengo que respetar la vida? En sí. Tengo que respetar mis bacterias, tengo que respetar los virus, no uso antibióticos. ¿Cómo funciona la agricultura? Voy a utilizar solo plantas silvestres. Voy a andar como los jainistas en India con un paño en la cara, desnudo y con una escoba barriendo para no pisar nada y no tragar microorganismos. Esa sería la forma de defender la vida como ese concepto completo. La vida es importante por un montón de razones, pero nosotros discriminamos a alguien solo cuando esa vida tiene sintiencia. La esponja marina está viva, pero no tiene sintiencia. Las plantas están vivas, pero no tienen sintiencia. Y eso no quiere decir que sea menos importante.
No estamos jugando ese cuento. No estamos diciendo, estoy inventando una nueva escala. Ahora no van a ser solo los seres humanos en la punta de la pirámide. Ahora van a ser todos los sintientes. Los demás que se mueran, que se jodan. Nadie ha dicho eso. Estamos simplemente analizando la evidencia. Son sintientes, tienen otra forma de interactuar con el medio. Para un sintiente es importante el movimiento, la libertad, la expresión, los intereses, un montón de cosas. Para un no sintiente es importante otras cosas. Para las plantas son importantes los tropismos, por ejemplo. Pero ¿qué le importa a una planta poder correr o hacer eso? ¿Qué importancia tiene en su proceso evolutivo? Ella no evolucionó por ese lado, por llamarlo de alguna forma. La satisfacción de sus intereses no tiene que ver con un proceso consciente. En los animales sintientes sí. ¿Qué deriva de esto? Quienes tenemos intereses consideramos que deben ser respetados. Es decir, que no sean frustrados por nadie y por nadie. Por lo tanto, considerar que solo mis propios intereses deben ser respetados es una discriminación arbitraria. Eso se llama egoísmo. Considerar que solo los individuos de cierta especie deben ser respetados también es una discriminación arbitraria. Se llama especismo. Hacer una discriminación solo por el simple hecho de diferenciarnos de especie. Eso es arbitrario. Desde la ciencia no podemos sostener esto. Que la especie es un criterio de discriminación valórica. Como no podemos tampoco hacerlo en base a los individuos. Yo podría llegar a decir, no, individualmente. Genéticamente yo lo que quiero es prevalecer mis propios genes. Que se mueran todos los demás, no me importa el sufrimiento de los otros. Eso. ¿Por qué? ¿Dónde está la evidencia que solo los hombres merecen respeto? ¿En base a qué surge esa declaración? A una discriminación arbitraria. Todos la conocemos, se llama sexismo. Y lo tuvimos que aprender. ¿Por qué no nos nacía del hígado? Los derechos no eran intrínsecos de los seres humanos. Lo tuvimos que aprender, lo tuvimos que desarrollar una tremenda teoría, entendiendo todas las cosas que nosotros estábamos dejando de lado porque queríamos, porque se nos pasaban, hasta entender que el sexismo es algo negativo. El egoísmo también lo hemos teorizado, trabajado, hemos desarrollado, hasta que entendemos que el egoísmo no es positivo. Bueno, podríamos llevar a unos debates de diferentes tipos de egoísmo, pero en general todos entendemos que no podemos discriminar a otro solo por el simple hecho que yo tengo interés. Considerar que solo los individuos de una determinada nacionalidad deben ser respetados también es una discriminación arbitraria, xenofobia. ¿Cuántas veces hemos visto esta barbaridad? No, pero es que yo soy no sé qué, de tal raza, de no sé cuánto. Yo nací en tal territorio, este territorio es mío. ¿De verdad tú puedes sostener esto con evidencia? La xenofobia no se puede sostener con evidencia. Pero ¿cuánta gente cree esto? La mayoría. Yo, por ejemplo, soy extranjero y yo les puedo decir que aquí en Perú un porcentaje no menor cree en esto. Y en Chile pasa exactamente lo mismo. Yo vivía en territorio indígena y allá la gran mayoría de la gente, si le pasaran un arma, ellos felices salían a matar a indios flojos. ¿Por qué? Porque son indios. Discriminación arbitraria, basada en cualquier cosa menos en evidencia. Considerar que solo los intereses de los individuos con una determinada orientación sexual, eso está pasando, pero con una tenacidad, con una intensidad acá en Perú. Debe ser respetado también una discriminación arbitraria, el heterosexismo. ¿Quién puede sostener que solo los heterosexuales basados en evidencia merecen respeto? ¿Cuál ha sido el principal problema sobre el tema de la ley de unión civil? Que la gente no entiende que los derechos no son algo que son propios de ellos. Son una forma de proteger los intereses de todos los seres sintientes. Entonces, si existe algún ser sintiente que tiene el interés en poder compartir su vida con otra persona de su mismo sexo, ¿quién tiene evidencia para poder negárselo? ¿Por qué su interés tiene menos valor que el interés del otro? Porque es homosexual, porque está enfermo, porque es inferior. ¿En base a qué? ¿Cuáles son las evidencias de ello? La gran mayoría de esas cosas surgen por falacias naturalistas. Pero es que es natural que los hombres se crucen solo con mujeres. Es súper natural, sí, tan natural también como que los delfines violen focas. Por consecuencia, está bien salir a velar cría. Podríamos salir a velar perros, por ejemplo, porque los delfines lo hacen, es súper natural. ¿A quién le parecería eso un argumento correcto? Una barbaridad. Todo es natural. No existe una definición en la que nosotros podamos decir, desde aquí, en lo natural, de aquí hacia allá, está el germen humano transformando a la madre naturaleza. Podemos ponerle, si queremos, esa interpretación. Perfecto, cada uno puede dotar del sentimiento cualquier tipo de cosa en su vida. Yo puedo decir, a mí me encantan las flores amarillas y no me gusta cortarlas. Pero si alguien la corta, no está discriminando la flor. Yo puedo cargar de sentimientos una idea o un interés, pero no puedo negarle a otro que su interés también pueda ser manifestado si ese interés es totalmente legítimo.
¿En qué daña, por ejemplo, que una persona homosexual se case con otra persona del mismo sexo? En nada. ¿Le compete a él? Le compete completamente. ¿Hay alguna razón basada en evidencia? La gran mayoría de las veces no. El debate sobre el heterosexismo, que se está dando en Latinoamérica en muchísimos lados, está basado en cualquier cosa menos en ciencia. Si nosotros entendiéramos que la ética debería ser racional y basarse en ciencia, ese debate sería obsoleto, sería absurdo. Tanto como hoy entendemos que este debate es absurdo y nos costó $1 millón llegar a entenderlo. Recuérdense de que la xenofobia sigue siendo algo sobre lo que se teoriza. Hay una cantidad no menor de historiadores que sus tesis son completamente xenófobas. Son totalmente ficticias, son falsas, son maquinaciones, son interpretaciones sesgadas de la evidencia. En la guerra no hay bueno ni malo. En la guerra solo hay víctimas. Y nosotros podemos ver de que todas nuestras historias nacionales están cargadas de esto, de ficciones sobre la realidad. Por eso nos cuesta tanto entender la ética. Porque nosotros creamos ficciones sobre la realidad. Uy, esa madre está obligada a querer a su hijo porque lo más natural es que todas las madres quieren a los hijos. No todas las madres quieren a los hijos de manera natural. Las evidencias son claras. No todos, por lo menos entre los mamíferos, no todo mamífero que tiene una cría lo quiere. Y si nosotros pudiéramos aceptar la evidencia, nos guste o no, y empezar a trabajar en base a ella, ¿qué creen? ¿Tendríamos mejores resultados? ¿Seríamos más efectivos al momento de analizar la realidad? Obviamente. Eso es lo que busca la ciencia. Tratar de no dejar mi interés. Ah, no, pero yo soy cristiano. Este estudio no lo puedo decir. Yo no puedo reconocer la evolución porque yo soy cristiano. No pasa nada. Si reconoce la evolución, lo más probable es que va a ser un mejor cristiano. Porque va a entender de mejor forma la realidad y va a poder tomar determinaciones más certeras. Y más cuando se trata de otros también, que sienten. Ahí es donde viene el tema importante. Yo estoy tomando determinaciones no sobre un hongo. Me puedo equivocar sobre un hongo y el hongo no se va a ofender. No va a sufrir. No va a tener un nivel de intensidad y duración que todos podemos entender. El dolor se mide en intensidad y duración. No se mide en niveles de inteligencia. El sufrimiento igual. Yo puedo medir, por ejemplo, efectivamente, cuánto está sufriendo una vaca o un perro. Puedo saberlo, existen un montón de herramientas. Puedo ver, por ejemplo, el tamaño del cerebro. Bueno, hay un montón de herramientas en ciencia que nos permitirían ver, por ejemplo, la capacidad que tiene un animal de sentir el sufrimiento. Podemos hacer un conteo de neuronas. Podríamos ver, bueno, hay varias fórmulas también para ver el nivel de bienestar de un organismo vivo. Hay un montón de herramientas, pero hay una que es mucho más fácil. Sabemos hoy en día que el sistema nervioso central, el cerebro, y todo esto que al mismo tiempo la declaración de Cambridge reconoció que no solo los seres humanos tenían, sino también mamíferos, peces, aves y reptiles, es algo que nos capacita para sentir. Eso lo sabemos, eso no lo podemos relativizar. Y sabemos hoy en día que los animales también son conscientes de esos hechos. Nosotros sabemos, por ejemplo, hoy que un chancho puede jugar mejor PlayStation que un niño de 3 años. Hay estudios tan entretenidos como eso. Y lo has podido demostrar. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño es un tonto, que el chancho es un genio. Que ese chancho es un mejor hijo. O un mejor amigo para jugar PlayStation. No tiene ningún sentido ese tipo de declaración. Entonces, si nosotros vamos a estar trazando siempre líneas ficticias, yo tengo un interés, por consecuencia los intereses de los demás no me importan, ¿no? Voy a ser egoísta, me siento con todo el derecho. Yo pertenezco a esta especie, las demás especies no me interesan, me otorgo todo el derecho. Yo soy hombre, las mujeres no me interesan, me otorgo todo el derecho. Y así seguimos nosotros jugando a otorgarnos derechos basados en ¿qué? En creencias. La sintiencia es fundamental para el tema ético. Los humanos no son simples objetos. ¿Alguien lo puede negar? Nadie lo puede negar. Por suerte, porque lo aprendimos. A pesar de que seguimos practicando el uso del ser humano como si fuera un objeto. Todos los humanos poseen un cerebro gracias al cual tienen capacidad para sentir, son sintientes, y por lo tanto tienen intereses independientemente de sus capacidades cognitivas. Un niño con síndrome de Down, un genio, con un coeficiente intelectual muy alto, ¿qué le interesa? Y lo que le hace sufrir es la frustración de sus intereses. Da igual cuánto hayan leído en la vida. Si el cerebro muere, entonces se deja de sentir, y por lo tanto tener intereses. Entre los intereses destacan los intereses básicos, los cuales son el interés de vivir, el interés de evitar el sufrimiento, el interés de disfrutar de la vida, independientemente de las capacidades cognitivas. Ningún humano quiere que se frustren sus intereses básicos. No existe un interés más importante que este, y es un interés universal.
Por ello, la capacidad para sufrir y disfrutar es la principal característica éticamente relevante para mostrar consideración y respeto hacia los demás. A este planteamiento ético se le conoce como sensocentrismo. A diferencia del antropocentrismo, biocentrismo, ecocentrismo. Discriminación. La paradoja del antropocentrismo es que la única manera para poder defender racionalmente a todos los humanos es defendiendo intereses, tanto humanos como no humanos. Si se excluyen los intereses de quienes no son humanos, si se les considera cosas, entonces el grupo de personas será elegido arbitrariamente. Si yo puedo negar toda la evidencia que hay sobre la sintiencia y conciencia de los demás animales, puedo negar cualquier otra evidencia. Si nosotros nos vamos a basar en eso, en yo defino qué evidencia tomar en cuenta y cuál no, yo podría diferenciarlos por humanos, no humanos, compatriotas, no compatriotas, hombres o mujeres, blancos, negros, heterosexuales, homosexuales, ricos, pobres, familiares, qué sé yo, uno mismo. Si yo quiero evitar, si yo quiero omitir evidencia, puedo ponerme a omitir la que yo quiera. Y así no es como funciona la ética, así funciona la discriminación. La discriminación tiene este tipo de comportamiento. Los individuos éticos no. Un sensocentrista defiende qué cosa, obviamente, la teoría del sensocentrismo. ¿Qué es lo que dice la teoría del sensocentrismo? Que debemos considerar moralmente y respetar los intereses que tienen ¿quiénes? Individuos con capacidad para sentir. ¿Por qué respetamos los intereses? Porque buscamos no frustrar estas cosas. Disculpe, lo hice al revés. El sensocentrista por coherencia es un vegano que practica el veganismo, que consiste en qué cosa? Vivir sin usar y consumir productos de origen animal. Una alimentación vegetariana estricta, no existe la alimentación vegana. El veganismo es una postura ética. Solo existen los vegetarianos estrictos. ¿Qué es la consecuencia de ser vegano? Rechazan las prendas de origen animal, rechazan los espectáculos que usan animales, rechazan la experimentación animal, rechazan las conferencias animales y el etcétera, que es al fin y al cabo que el veganismo lo que busca es tratar de salir del círculo de cosificación de los animales. Nosotros, gracias a las circunstancias en las que vivimos, donde no dependemos para nuestra sobrevivencia, la gente siempre dice, evolucionamos gracias al consumo de carne. Ya, excelente, perfecto, lo sabemos. Hoy en día, ¿qué pasa con esto? ¿Cuánto mejoró las posibilidades reproductivas, la violencia, por ejemplo, y el sometimiento en el sexo? Lo mejoró muchísimo. Y en muchísimos momentos fue re importante aplicar violencia para reproducirnos. Hoy en día nosotros legitimaríamos la violencia sexual solo por el hecho que en algún momento histórico nos sirvió. No tiene ningún sentido legitimarla. Sería algo completamente irracional. ¿Por qué nosotros legitimamos entonces el sufrimiento de otros seres sintientes solo porque históricamente lo hemos hecho? ¿Por qué hacemos esa diferencia? Porque yo no puedo legitimar la violencia sexual y las demás personas sí pueden legitimar el menosprecio del interés en los demás animales, simplemente porque históricamente lo hemos hecho. ¿Por qué yo no puedo legitimar el uso de esclavos? ¿Por qué no puedo legitimar miles de cosas que hemos hecho históricamente y que han tenido muchos beneficios? Gracias a los esclavos, a la esclavitud, nosotros podemos vivir en este tipo de América en la que vivimos. No es un tema para sentirse orgulloso, pero ¿alguien puede negar ese hecho? Que la mayoría del desarrollo de las naciones incipientes acá se hizo con esclavos. Que la liberación nacional, de la que todos nos sentimos orgullosos, cada uno de su frontera se siente orgulloso, fue hecho con esclavos. Entonces nosotros les podríamos decir, tenemos que levantar la bandera por mantener el esclavismo para defender nuestra nación. Porque ha sido una forma súper práctica a lo largo de la historia para poder defender las naciones, esclavizar a los pueblos. Donde yo vivía, que era el territorio mapuche, la guerra se peleó entre mapuches esclavos y mapuches libres. Así se peleó la guerra. Y fue una forma excelente. Disculpen mis palabras, estoy tratando de jugar a hablar como hablan muchas personas, pero fue excelente, porque pudieron someter a un pueblo completo. ¿Qué tendría que hacer el Estado chileno hoy en día, por ejemplo, que los mapuches están pidiendo independencia? ¿Copiar esa práctica histórica? ¿Legitimarla? ¿Por qué no sería ético? Si se hizo durante la historia. No es ético, ¿por qué? Porque la ética tiene que analizar las evidencias, las circunstancias, los momentos, las posibilidades. Nosotros no podemos llegar a decir esto es bueno, 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 y ir dañando, dañando, dañando. Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Eso es irracional. Así no funciona una persona racional. Esta práctica de veganismo lo que busca es simplemente no frustrar intereses. ¿De quiénes? De los individuos con la capacidad para sentir, que son individuos con sistema nervioso central, cerebro, ejemplo, humanos, perros, cerdos, gatos, vacas, peces, aves, insectos, que son animales. No se trata tampoco de respetar a los animales, porque habían algunos que no sentían. Yo no estoy diciendo que les falten el respeto.
Pero el argumento central parte de quién es la ciencia. De ahí surge el hecho de los derechos animales. Los animales merecen el respeto a sus intereses. Y más porque hoy en día podemos hacerlo. Nosotros no podemos llegar y decir, oye, que eran malos los esclavistas, ¿por qué no los liberaron todos de un golpe? Es decir, si fuera la historia así de fácil, si nosotros pudiéramos llegar y criticar hacia atrás y decir de que las cosas se pueden hacer así, nosotros tendríamos todas las soluciones para nuestra vida, pero así no funciona. Es mucho más complejo. Entonces, ¿qué necesitamos hoy en día para seguir avanzando de manera ética? Más evidencia dentro de nuestro razonamiento. Más racionalidad, perfeccionar nuestra racionalidad. Quitar las falacias, los sesgos cognitivos dentro de nuestra argumentación, de nuestro discurso. La ciencia no está exenta de ello. Por eso es que hay tanto debate. Yo he escuchado, bueno, por la misma radio acá, veterinarios diciendo, el toro no sufre. El toro no sufre. Y un profesional de ciencia. Te dice, no, si cuando al toro le cortan el cuerno, es igual como que te cortaran la uña. Sí, pues como si le cortaran con un alicate con la mitad del dedo. Eso sería quizá el equivalente. Pero ese es el tema central. Nosotros no necesitamos andar como ciegos a la siga de nuestras autoridades para que nos digan qué es correcto y qué es incorrecto. Nosotros necesitamos entender de ética. Para entender de ética no necesitamos ni policía, no necesitamos ni sacerdotes, no necesitamos ni políticos, no necesitamos ninguna otra cosa como un poder que nos ande cuidando como si fuéramos pequeños niños. Necesitamos empoderarnos para ser personas éticas. Para que mejore la sociedad también necesitamos empoderarnos. Para que mejore la salud necesitamos empoderarnos. Para que no nos estafen con terapias raras, cosas que al fin y al cabo muchas veces retratan tratamiento eficiente, necesitamos empoderarnos. Ser racionales, tener la capacidad de analizar la evidencia. Sí. Y en el caso de la experimentación en animales, o sea, estoy en contra totalmente de cosméticos, de cosas que no es necesidad, pero en el caso de muchas vacunas como la polio u otras de vacunas que han matado a varios miles de personas humanas, ¿cuál es tu perspectiva en ese aspecto? Mira, nos podríamos alargar bastante en ese tema, pero ahí nosotros tenemos que aplicar un criterio bastante racional. Si es que existiera, por ejemplo, la posibilidad de salvar a miles de personas con la muerte de una persona, la gran mayoría de las veces esa circunstancia obligaría a que esa persona muera. Estamos hablando de la realidad. La gran mayoría de las veces funciona así, y no es solo una persona. La gran mayoría de las veces cuando hay un problema entre intereses económicos de diferentes fronteras, se mueren miles de personas. Entonces, en la práctica, eso es lo que comúnmente es el ser humano. Pero ¿qué cabería para una reflexión ética de manera correcta? ¿Qué es lo que ha demostrado la ciencia? Que lo más eficiente en experimentación en animales ha sido en seres humanos. Eso ha sido lo más eficiente que existe. Tenemos un montón de experiencias, ¿no? Y casi todas son muy feas. Casi todas tenían que ver con regímenes dictatoriales. Pero sacaron muy buenos resultados. Y la ciencia hasta hoy en día sigue beneficiándose de esas mismas evidencias que salieron en ese momento. ¿Cuál es el desafío ético para la ciencia? No es solucionar todo ahora ya. La ética no nos da la solución a todas las cosas en un sentido técnico. La ética nos guía para poder tomar determinaciones que sean lo más correctas dentro de lo posible, dentro de lo que nosotros conocemos. Entonces, si nosotros sabemos que la gran mayoría de los procedimientos tradicionales de experimentación animales son absurdos porque se han hecho millones de veces y sabemos claramente cuáles son los resultados, ya tendríamos, por ejemplo, un primer tema sobre la vivisección que se podría definir desde la ética. ¿Por qué hacer sufrir a miles de animales en clases de ciencia para poder recrear algo que cualquier persona podría ver quizás en un video extremadamente cruel y feo de un ser sufriendo? Pero que lo podemos entender fácilmente, no necesitamos repetir eso. El problema es de que el tema de la vivisección no es un problema de herramientas, no es un problema de técnica. En general es simplemente un problema valorativo. Porque si nosotros realmente lo que quisiéramos es eficacia, la ciencia tiene desde herramientas ya hoy en día y herramientas en desarrollo que podrían disminuir el sufrimiento. El veganismo no lo elimina. No crean que porque somos veganos salvamos 96 vidas al año, es una mentira. Quien me pueda demostrar eso, en base a evidencia y me saque el cálculo de que está salvando 96 vidas por año, que lo haga. Porque eso es mentira. Eso es un cálculo simplemente. Yo llego y digo, ¿cuántos comería en promedio un vegano después de tanto tiempo? 90 y tanto. Pero venía otro factor, por factor evidencia, somos menos del 1% de la población. ¿Y cuánto afecta menos del 1% del consumo a la industria de la carne? Nada.
es derivar una parte del consumo hacia otro lado. Entonces el veganismo no se trata de eliminar todo el sufrimiento por el hecho que me hice vegano. No funciona así. La ética tampoco soluciona todos los problemas porque la entendamos. Te entrega herramientas. El poder vivir como vegano. La gente siempre me dice, no, lo que tú dices es imposible, que tú vives de fruta, vegetales y semillas, que es un tema aparte. Y yo llevo una dieta cruda basada en eso. No, es imposible. Bueno, muéstrame las evidencias que es imposible. Porque tú me estás hablando simplemente de una creencia. Está bien, tú puedes decir, pero es que este libro dice otras cosas. Hablemos de evidencias, vamos un poquito más atrás, ciencia natura. Revisemos. ¿Qué me podría faltar? B12, tu dieta es mala, siempre te dicen. Tu dieta es mala, no es natural porque le falta B12. Tu vida también es mala porque te faltan zapatillas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que una persona tenga que tomar yodo en la sal y que un vegano tome B12 suplementado? Es una falacia, eso no tiene nada que ver con ciencia, la falacia naturalista. Creer de que si es natural es bueno, creer de que si es artificial es malo. Nosotros no estamos generando una falacia con el veganismo, lo que buscamos es tratar de demostrar que es posible. Que es posible generar hasta una civilización completa en torno a una ética completamente racional. Una ética sensocentrista. Es posible, tenemos la herramienta. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué demoró tanto tiempo la liberación de los negros acá e indígenas en México? Porque tenemos que asumirlo, porque había condiciones que eran difíciles de superar. Pero el entenderlo y tener la capacidad de tener plena claridad de que eso debe hacerse así, mejora las sociedades. Nosotros no necesitamos transformar a todo el mundo en vegano. Lo que necesitamos es que las futuras generaciones digan, qué estúpido es discriminar a los animales. Es decir, que les nazca. ¿Por qué? Porque es obvio, entiende la evidencia como una obviedad. Es obvio que es estúpido discriminar a las mujeres. Es obvio que es de estúpido discriminar a los homosexuales. Y cada vez más personas con ese tipo de pensamiento. ¿Por qué? Porque las evidencias son obvias. Es estúpido decir que la Tierra es plana. Entonces, el veganismo no está buscando sacrosantos. El veganismo no es la solución al problema de explotación animal. La ética racional no es el problema de la vivisección. Es decir, no es eso lo que nosotros estamos buscando. Lo que estamos haciendo es lo que siempre ha hecho el ser humano. Acumular mayor cantidad de conocimiento y experiencia para mejorar su vida. Dime. ¿Sí? Ahí dice sensocentrismo, que es por coherencia lleva el veganismo. O sea, ¿Sí? tú ahorita has dicho que entonces no es como que, por ejemplo, yo estoy en contra de todas las cosas, pero yo no practico el veganismo. ¿Sí? O sea, yo pienso, justo con una amiga la semana pasada sobre el vegano, todo eso, o sea, no sé muy bien. ¿Ya? Pero yo creo que, por ejemplo, si yo tengo una granja y doy muy cuidado a los animales, pero lo hago diferente, ¿Sí? como es todo para el sistema, ¿Sí? sin hormonas, o sea, los crío y los consumo, pero le doy calidad de vida. Pues, ¿Sí? o sea, eso estaría también ligado a lo que yo creo, supongo. ¿No? ¿Sí? O sea, que no sería necesario quizás como mantener un equilibrio, quitar las comidas, sí, un equilibrio en toda la alimentación. Sí, si en realidad si yo le pegara un poco menos a mi esposa sin dejarle marca, yo creo que me querría más. No se puede. No se puede. Es decir, es técnicamente imposible lo que plantea. Si yo tengo, por ejemplo, a una persona, vamos a avanzar en esto, disculpen, vamos a aprovechar de... No solo el dolor es importante. El dolor es solo un círculo en un conjunto mucho más grande. El sufrimiento es algo muchísimo más grande. Por ejemplo, yo puedo tratar súper bien a un elefante. ¿Quién sabe cuánto camina un elefante, por ejemplo, por día? Y eso es un interés. Es parte de su interés. Yo puedo tener un elefante en excelentes condiciones. Como por ejemplo las condiciones en las que tenían algunos de los centros de concentración nazis. Y discúlpenme que utilice siempre el tema del nazismo y que la gente siempre escucha a los veganos hablar de eso, pero es muy buen ejemplo. No podemos dejarlo de lado. Es decir, en el nazismo, nosotros lo hemos recontra satanizado. Hemos dicho que los nazistas eran como el demonio, no eran distintos a ningún otro genocida. No tenían ninguna diferencia. Generaron el mismo sufrimiento. Y había lugares, campos de concentración, donde estaban muy buenas las condiciones. Había lugares donde no se practicaban las cámaras de gas, había lugares donde los tipos que estaban encargados de mantener encerrados judíos, gitanos y cantidad de otras personas, porque no fueron solo los judíos. Y no había dolor. Yo, por ejemplo, podría agarrar a la gallina, darle un tiro en la cabeza
Y yo lo soy sincero, ¿eh? Yo nací en el campo, yo maté muchos animales. No se trata de un hecho de yo nací en una cuna privilegiada o fui parte de una familia y estoy hablando desde el no conocimiento. Yo era del campo, yo mataba animales, y mis primeras reflexiones son: lo justo sería que les dé un tiro en la cabeza antes de degollarlos. Eso, la verdad, es técnicamente imposible. Es como las gallinas felices y las vacas felices. ¿Por qué las vacas producen tanta leche? ¿Por qué se diferencian tanto de sus parientes salvajes? ¿Por qué las gallinas ponen tanto huevo y se diferencian tanto de sus parientes salvajes? Sabemos cómo funciona el proceso de domesticación. Es recíproco, ya, perfecto, sí. Hay beneficios para la gallina y beneficios para nosotros. No somos seres malvados por haber domesticado al perro. El perro también se dio cuenta que podía domesticar al ser humano para no necesitar tener que cazar y que al ser humano le dé de comer. Y se dio cuenta también el gato, por ejemplo, que decía "mi", porque ellos no hablan diciendo "mi". Ellos aprenden de que el humano se puede amaestrar diciéndole "mi". Por eso es que hay diferentes "mi". Cada gato tiene su propio "mi" para reclamar, porque ha amaestrado a su humano como él ha querido. Y nosotros tenemos hasta una sociedad con los gatos, por ejemplo. El gato, si no satisfacemos sus intereses, se va. Porque el proceso de domesticación es distinto. ¿Hay gatos guardianes? No. Gatos pastores tampoco. Son todos vagos. Y eso ha sido coevolución. Ha sido un proceso beneficioso para él y beneficioso para nosotros. Pero no todos los procesos de domesticación son positivos. La gran mayoría de las gallinas que nosotros utilizamos para producir huevos tienen sangrado constante. Y muchas de ellas, para poder sobrevivir, te cuento toda la experiencia clásica. La gran mayoría de los santuarios que rescatan gallinas utilizadas para huevos, los pueden rescatar de cualquier lugar, da igual si la jaulita era grande o pequeña. Tienen que ser esterilizadas la gran mayoría de esas gallinas para no morir. Porque fueron seleccionadas, al igual que nosotros hicimos esa barbaridad con los perros bulldog. Se nos ocurrió diseñar perros deformes, como se hace también esa barbaridad en India, donde se reproducen a personas con microcefalia. Y la mantienen como una casta inferior, en algunos lugares, no en todos, para que sean sirvientes. Total, es simpático, tiene la cabecita chiquitita. ¡Uy, qué lindo! Eso dice la gente con los perros deformes. ¡Uy, qué lindo el perrito! Mira cómo tiene displasia de la cadera. ¡Uy, qué lindo el perrito! Tiene deformación maxilofacial. ¡Qué tan tierno con su boca salida hacia afuera, sus cachetes colgando! No puede ni parir un bulldog. No puede ni parir. Un bulldog, si se embaraza, muere en el parto. ¿Por qué? Por nosotros. Porque el hecho de domesticar no es necesariamente algo malo, pero nosotros tenemos la capacidad de atraernos, de seleccionar en base a nuestras propias preferencias. Y con todos los animales de granja le hicimos un daño gigante. Las gallinas no pueden vivir lo mismo que hubieran vivido en condiciones naturales. ¿Por qué? Porque la gran mayoría mueren llenas de huevos que no pudieron expulsar. O la gran mayoría se desnutren. La proporción de huevos que pone una gallina, la clásica gallina de corral, en relación a la proporción de huevos que pone su pariente más antiguo, es totalmente distinta. La cantidad de leche y los ciclos que sigue una vaca, bueno, no una vaca, ya no hay vacas en estado natural, pero sus parientes más cercanos totalmente distintos. Nosotros hemos seleccionado esas especies para que tengan esas características. Y esas características acortan su vida y alargan su sufrimiento. Porque no son condiciones beneficiosas para su propia sobrevivencia. Esa es la gracia de la selección natural, ¿no? Que la selección natural busca que lo que nosotros vayamos desarrollando, el proceso evolutivo, sea beneficioso para nuestra propia sobrevivencia, con algunos errores por ahí. Pero lo que nosotros hemos hecho con los animales de granja es alargar su sufrimiento. Y omitir el hecho que son sintientes y que sus intereses son tan legítimos como los nuestros sería lo mismo, y ocurre muchas veces, como lo que se hace con los intereses de delincuentes, por ejemplo. Porque si una persona cometió un acto que no es ético, tienen que ser vulnerados sus intereses. ¿Por qué se les tiene que torturar, por ejemplo? Todavía hay muchísima gente que está de acuerdo con que se torture y se fusile a las personas que están en la cárcel, por ejemplo. O que se les someta a trabajo forzado, que es una barbaridad. El que una persona haya cometido un hecho no ético no es justificación para menospreciar sus intereses. El que un animal tenga una condición de dependencia no es justificación para menospreciar los intereses. El que yo tenga un interés y que haya otro ser que esté obstaculizando mi interés no es justificación para vulnerarlo. Cuando nosotros tenemos una lucha de intereses, digamos que hay un plato de comida y nosotros los dos queremos comer. Pero es que yo quiero comer. Él quiere comer. Eso es un comportamiento no racional y nosotros nos rascamos de ser racionales. ¿Cuál sería la solución ética a eso? Hacer un equilibrio de intereses.
¿No sabemos mínimamente matemática acaso? Tenemos esa capacidad. Si no supiéramos matemáticas se nos haría un poco más complejo. Si tuviéramos más herramientas, ¿cuántas herramientas puede entregar la ciencia para resolver problemas súper simples? El otro día, por ejemplo, veía la explicación científica de cómo cuadrar una mesa cuando se le mueve la mano. En base a una ecuación súper sencilla, que derivaba en qué? Que si tú das un giro completo y mueves un cuarto hacia atrás, lo más probable es que la equilibraste. Y así era toda la explicación científica. Esa es la gracia de la ciencia, nos permite mejorar herramientas para solucionar problemas. Y si nosotros hoy en día la ciencia nos ha entregado toda la evidencia y tenemos un conocimiento acabado sobre el sufrimiento, el dolor, la conciencia, la sintiencia, ¿por qué lo queríamos negar cuando nos conviene? ¿Por qué yo, por ejemplo, voy a decir, oye, es que a mí me gustan los huevos? ¿Dependen de los huevos para vivir hoy en día? ¿Dependemos de la leche hoy en día para vivir? ¿De la carne hoy en día dependemos para vivir? No dependemos por nada del mundo para vivir de esos productos. Yo no estoy diciendo todos, yo no estoy diciendo que se hagan veganos los esquimales. Eso sería un absurdo. Yo no estoy proponiendo una ideología. Yo simplemente estoy intentando que todas las personas, dentro de sus posibilidades, se acerquen a una práctica concreta que evita el sufrimiento y el menosprecio de lo que más interesa. Por lo menos en el mundo moderno, por lo menos en el mundo moderno y globalizado, el animismo es muy fácil. Y cuando nosotros tenemos la posibilidad de asistir a alguien, de no violentarlo, cuando tenemos la posibilidad de poder satisfacer nuestros intereses sin dañar a otros, es un deber ético de un ser racional hacerlo. Yo no puedo llegar a hacer esto. Gonzalo ve que la silla de ruedas de Mateo no se sostiene y avanza hasta caer a los rieles del tren. Iba a hacer algo, pero sabe que no se debe pasar la línea amarilla. Buen trabajo, Gonzalo. Pero si obvio, si las normas ferroviarias son súper simples, no hay que pasar la línea amarilla. Eso no es ser racional. Eso no es ser racional. Pero ocurre. Y no es que alguien tenga la culpa de hacerlo. La situación, ¿qué diríamos todos? Pero ¿cómo no lo tomaste? ¿Cómo no la agarraste? Podría haber evitado la muerte, era tu deber si sabías lo que le iba a pasar. Tienen la experiencia, el conocimiento suficiente para saber lo que le iba a pasar. ¿Qué pasa con las gallinas y con las vacas entonces? Si sabemos lo que le va a pasar, ¿se va a cortar su expectativa de vida? Sí. Van a sufrir horriblemente cada vez que tú quites su cría. Su cría es un mamífero. ¿Quién puede negar ese hecho? Que los mamíferos sufren enormemente cuando sus crías están sufriendo. Yo viví en el campo y todo el tiempo vi, y eso hay suficiente estudio sobre ello, cómo lloraban los corderos, casi todos los mamíferos que yo crié, todos lloraban cada vez que yo mataba a uno de su grupo. Todos lloraban. Y lo sufrían por días. Nosotros sabemos, por ejemplo, que los corderos pueden recordar a 30 personas de su comunidad, individualmente, reconocerlos casi como si fuera con un nombre. Hay estudios sobre ello. ¿Por qué negamos esos hechos? ¿Por qué actuamos como Gonzalo? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué lo criticamos tan tajantemente cuando no asistimos a un humano? ¿Y por qué generamos tantas barreras ficticias para no asistir a los demás sintientes? No tiene sentido esa deducción. No hay evidencia suficiente como para poder decir yo tengo todo el derecho, porque tengo intereses y en realidad yo sabía de que así debía hacerse, no cruzar la línea amarilla, me dio pereza, yo tengo todo el derecho de no asistir a este chico en silla de ruedas. Derecho no creo que tenga. Aquí hay más un deber. ¿Por qué? Porque el conocimiento genera responsabilidades. ¿Cuántas veces lo repetimos nosotros mismos? No lo repiten nuestros padres, nuestros abuelos, los políticos, todos lo repiten de que el conocimiento genera responsabilidad. ¿Y este tipo de conocimiento? Me vale porque yo como carne. Es decir, si yo me dedico a las matemáticas, me vale la literatura, la gramática. Si yo me dedico a la biología, ¿qué? ¿Me vale la ecología? ¿Funciona así el conocimiento? No funciona de esa forma. Un ser racional requiere aprender a usar la razón. Y para aprender a usar la razón debemos perfeccionar el arte de la no contradicción. ¿Qué me iba a decir? No, justamente quería pasar al tema de biología y el tema de veganismo, porque está muy arraigado eso, creo, en la sociedad, porque muchas de las personas que le explicamos sobre veganismo y sobre, más allá de veganismo, ¿sí? Creen que el veganismo es una ideología y lo toman así. Y muchos de los debates se centran en eso, que creen que lo tomamos como una religión o algo parecido. Es que si quisiéramos ser técnicos para diferenciar el tema del veganismo al sensocentrismo, el veganismo es una doctrina. ¿Qué se refiere a una doctrina? Una doctrina es un compendio de cosas que te dicen, bueno,
para ser cristiano, ¿qué hay que hacer, por ejemplo? Para ser cristiano tienes que cumplir con tales o cuales características. Todo lo demás es tuyo. Para ser vegano no necesitas ser alternativo, no necesitas tener tatuaje, no necesitas andar con un polo que diga Vegetarian Club. Para ser vegano no necesitas ninguna otra cosa más que practicar eso que nosotros veíamos que era un intento práctico de disminuir el menosprecio a los demás animales por medio de ¿qué? De nuestros hábitos comunes y corrientes. Lo que comemos, lo que vestimos, con qué nos entretenemos, qué es lo que hacemos, cómo trabajamos. Algo súper sencillo, no tiene nada que ver con otra cosa. Entonces, vegano puede ser cualquier persona que practique eso. Eso no quiere decir que son los liberadores animales los que lograron la liberación animal. Por eso es que es la clásica confusión. Hay gente que cree que cuando se hace vegano le sale un superpoder y sale a liberar animales por todos lados. No tiene nada que ver con eso. No es un superpoder, es un tema de coherencia. Es coherencia básica, nada más que eso. Si es que tú eres vegano y algún día por X circunstancias sales de tu práctica vegana, te transformaste en el demonio, te transformaste en un explotador de animales al instante, te saliste de la línea recta de los santos del camino de los elegidos. Nada que ver, ¿por qué? Porque la coherencia al 100% no existe. La coherencia al 100% no existe. Cada vez que nosotros comemos plátano, nosotros estamos haciéndonos responsables de la muerte de montones de topos y de ardillas y de animales que Bueno, si tú revisas cualquier manual de agricultura, te explica claramente que el arado sirve muchísimo para eliminar a esos animales. Y miles de ellos mueren en ese proceso. Pero, ¿cuántos más mueren cuando nosotros nos alimentamos en la cadena trófica más arriba? Si nosotros nos alimentamos, por ejemplo, la gente dice, bueno, que igual comes plantas, depreda el medio ambiente y todo. Bueno, dentro de mis posibilidades intento hacerlo lo mínimo. Por eso me alimento del reino de las plantas. Porque ese, por lo menos, me permite a mí alimentarme. Yo soy omnívoro, que si yo soy vegano, gracias a que soy omnívoro. A mí me da risa siempre cuando me sacan eso, de que soy omnívoro, entonces no puedo ser vegano. Discúlpame, pero gracias a que soy vegano puedo ser omnívoro. Es justamente lo contrario. Si yo fuera carnívoro no podría ser vegano, lo más probable. Hasta hoy en día. Vamos a ver qué dice la ciencia más adelante. Pero yo, gracias a que soy omnívoro, puedo ser vegano. Entonces, dentro de las posibilidades que tengo, yo trato de tomar la mayor cantidad de decisiones que no afecten a los otros. ¿Por qué? Porque son sujetos, no son objetos. Y no somos solo los seres humanos los únicos que somos sujetos. Son muchos más. Son muchísimos más. Y no tiene que ver con el tamaño del cerebro. No tiene que ver con la capacidad para crear obras de arte. No tiene que ver con la especie, con el sexo. No tiene que ver con ninguna de esas otras cosas. Tiene que ver con la sintiencia. Nada más que con la sintiencia. Decíamos que el veganismo en la práctica es una práctica de abstenerse de consumir servicios y productos de origen animal. Evidentemente la razón para vivir de manera vegana no es el respeto a los clasificados como animales, eso lo entendimos bien, sino a todo ser sintiente. Aquí tenemos algunos ejemplos. Sintiente. Algunos con un órgano más grande, otros órganos más pequeños, sintiente al fin y al cabo, con intereses. El proyecto Gran Simio, que nosotros, no sé si todos lo han escuchado, el proyecto Gran Simio busca darle derechos humanos a los primates superiores. ¿Por qué? Porque son nuestros primos. ¿Creen que es un argumento de peso? ¿Porque son nuestros primos? ¿Y por qué no otro del proceso evolutivo? ¿Por qué solo ellos? ¿Cuál es esa línea arbitraria en la que dice, no, solo los primos entonces? O sea, porque están empezando a generar empatía por algo que es parecido o que tiene ascendencia hacia el ser humano y no hacia los demás. El antropomorfismo. Hoy en día estamos muy cerca de empezar a darle algunos derechos humanos a los primates superiores. ¿Por qué? Porque el antropomorfismo es más fácil que la ética racional. Es justamente por eso. Porque a la gran mayoría de la gente le costaría aceptar que desde un punto de vista realista, su vida vale prácticamente lo mismo que la vida de un perro. ¿Por qué? Porque el valor de mi vida es mío. No porque ese perro, si es que está en peligro, yo te voy a dejar que... Siempre cuando yo digo eso, la gente me dice, entonces si hay un niño en la calle y hay un perro y lo van a chocar, tú vas a salvar el perro y vas a dejar que muera el niño. Es decir, eso es deshonesto intelectualmente, primeramente que todo. Llevar una idea hacia un plano donde esa idea se transforma en tonta, también es una falacia clásica en cualquier discurso. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo de que el valor de esa vida es completamente individual. Ese perro busca prevalecer su vida tanto como ese niño busca mantener su vida. Yo no estoy queriendo hacer una escala católica. Yo lo que estoy tratando es de plantear la evidencia.
nosotros decíamos que no solo el dolor era importante. ¿Por qué? Porque los animales no solo sufrimos por dolor físico. También podemos sufrir por ser encerrados, sobre todo los elefantes, quienes llegan a recorrer anualmente una área de 22.000 kilómetros cuadrados. Yo lo puedo tratar de bien en un zoológico, pero va a sufrir. Revisen cualquier tipo de estudio sobre las condiciones en las que viven los animales en los zoológicos. Tienen más años de vida. Ah, ya, perfecto. Entonces, yo me tengo que sentir agradecido quizás, que me mantengan en coma y que pueda vivir quizás 150 años. Yo consideraría que eso es valioso para mi interés. No, porque lo más probable es que eso me generaría un sufrimiento muy grande. Y eso que yo estuve en coma y fui inconsciente. Pero ¿creen que eso no quitaría el hecho del sufrimiento cuando yo sea consciente? ¿Por qué yo no sufrí cuando estoy en coma y sufrí cuando desperté de estar en coma forzado? Si a mí me hubieran puesto en coma forzado, ¿por qué sufro si no lo sentí? Porque el sufrimiento no solo depende del dolor físico. El sufrimiento es mucho más amplio. Y el sufrimiento es una característica muy específica de los seres sintientes y conscientes. ¿Por qué? Porque son propios de solo los que tienen conductas seleccionadas, conductas preferentes. Los animales sintientes pueden tener intereses. Nosotros vemos, por ejemplo, perros, gatos, los animales que tenemos mayor contacto. ¿Qué hay diferencia entre ellos? Hay un gato, por ejemplo, que le gusta hacer más esto, a otro gato le gusta hacer más esto otro. Nosotros sabemos de que hay grupos, por ejemplo, de monos que tienen culturas distintas a otros grupos de monos. Hay monos, por ejemplo, hay un estudio entretenido sobre los monos que lavan su comida y comen más raíces que otros monos. ¿Y por qué lavan su comida? Porque varias generaciones atrás, uno de los monos aprendió el sistema de lavar su comida en el río, se lo enseñó a los demás monos y han pasado varias generaciones de ese grupo de monos que sabe lavar su comida en el río. Y los demás que viven alrededor no saben. Si ese mono aprendió a lavar su comida en el río y él sabe de que eso le va a permitir satisfacer una necesidad, y yo llego y le digo, oye mono, tú no estás siendo suficiente mono, los monos no lavan las cosas en el río. ¿Creen que no le voy a hacer sufrir? ¿Que no voy a generar sufrimiento? Obvio, porque estoy frustrando un interés. Tiene la capacidad de tener intereses, tiene la capacidad de sufrir. Podemos sufrir por ser separados de otros, sobre todo en animales gregarios, como la gran mayoría de los mamíferos. Y eso es lo que ocurre en la producción animal, sea en el campo, sea donde sea. Si quieren ustedes, yo les podría proponer que visiten la granja feliz, de las que se vendan en Lima leche de granjas felices y huevos felices, y que traten de ser lo más imparciales posible, y que revisen esas condiciones, y traten de entenderlo desde un punto de vista lo más científico posible. Es un ser sintiente que tiene intereses. Veamos cuántos de esos intereses, esas condiciones, les permiten manifestar de manera positiva. Constantemente esa vida es beneficiosa para ellos. Cuando dejen de ser productivos, van a ser considerados como individuos con intereses y derechos. Cuando esa gallina deje de poner, ¿no va a ser asesinada? Va a ser asesinada. Cuando esa vaca esté muy vieja, ¿alguien va a valorar su interés por la vida? No. Porque mientras más practiquemos la cosificación, mientras más yo privilegio me dé para utilizar a otros sintientes, más privilegio puede tomar. Si, por ejemplo, yo me voy a un país donde la legislación laboral es deficiente, yo tengo el derecho de explotar a otras personas, ¿no? Indistinto de que la línea amarilla me decía que no debía ser pasada. La gente dice, bueno, pero es que podemos hacerlo. Pero es que no importa que pueda hacerlo. Lo importante es si es correcto o no hacerlo. ¿Y qué determina en el mundo de los sintientes qué es correcto y qué no? Tu sistema nervioso. Nadie puede considerar algo negativo fuera del sufrimiento. Díganme algo que sea negativo, que está alejado de la capacidad del sistema nervioso y que está alejado del sufrimiento. O algo positivo que también no cumpla con esas características. ¿Qué cosas positivas hay fuera de lo que nos capacita nuestro sistema nervioso? ¿Qué cosas negativas hay fuera de lo que nos capacita nuestro sistema nervioso? No existe nada positivo o negativo fuera de la sintiencia. ¿Por qué? Porque necesita la capacidad de tener intereses, de poder tener conciencia, de analizar si es que el interés es vulnerado o no, de poder tomar la determinación de elegir A o B. Si no voy a elegir A o B, ¿por qué te vas a sentir frustrado por no elegir A o B? ¿Por qué una planta se va a sentir frustrada de no volar? ¿Por qué yo me voy a sentir frustrado de no volar? Yo me siento frustrado en las cosas que tengo la capacidad de sentirme frustrado. Entonces, si nosotros sabemos claramente que el dolor no es la única forma de sufrimiento, de hecho puede haber ausencia de dolor, y nosotros sabemos claramente de que compartimos estas características con muchísimos otros animales, porque planteamos una línea imaginaria.
Porque generamos una línea imaginaria donde nosotros nos apropiamos del derecho de utilizar a otros seres sintientes, sabiendo de que si hacemos eso, le quitamos la racionalidad a la ética y cualquiera puede hacer lo que quiera. La ética es subjetiva, como dicen todos. La ética es un tema personal. Es decir, que eso lo diga 400 años atrás. Hoy en día no podemos ser tan irresponsables y decirlo de esa forma. La salud es un concepto relativo. La medicina es un concepto relativo. ¿Alguien diría que hay diferentes tipos de medicina? ¿Alguien puede plantearle que hay diferentes tipos de medicina? No existen diferentes tipos de medicina. Existe la medicina como el conocimiento de las condiciones que nos permiten mantenernos saludables. Existen diferentes métodos, pero no existen diferentes tipos de medicina. Porque la medicina se basa en eso. Yo no puedo decir, por ejemplo, para mí es saludable consumir mercurio, quizá para ti no. No funciona. La evidencia nos entrega las herramientas suficientes para poder tomar determinaciones responsables. Y la ética no es, y discúlpeme que lo diga, una paja mental de viejos barbones. No es eso la ética. Es una de las herramientas más importantes que tenemos para mejorar nuestro comportamiento. Y para poder tomar determinaciones que sean correctas. La gran mayoría de las veces, dentro de lo posible, evitando la cantidad de sufrimiento en intensidad y duración y disminuyendo la cantidad de individuos afectados. Eso es tratar de ser realista. ¿Qué es lo que busca el veganismo, el sensocentrismo y todo este tema? Disminuir los individuos que sufran, disminuir la intensidad de ese sufrimiento, la duración de ese sufrimiento. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Con evidencia, con ciencia, con herramientas que nos permitan calcular, medir. Si nosotros nos basamos en creencias para el trato que tenemos con todos los demás seres sintientes, muy difícil, pero muy difícil que como sociedad podamos también avanzar. Porque no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. El ser humano depende también de este tipo de herramientas, de mejorar su capacidad ética por medio de la razón para mejorar su comportamiento. Si no logramos eso como sociedad, nos vamos a seguir matando por razones estúpidas, vamos a seguir discriminando personas por razones que son completamente arbitrarias, que no tienen ningún sustento. Vamos a discriminar a alguien porque es más blanco y el otro es más negro. Vamos a discriminar a otro porque es más feo y el otro es más lindo. Vamos a creer conceptos como que un homosexual es un pervertido, violador y no sé qué cosa, siendo que no hay ninguna evidencia para decir semejante barbaridad. Entonces, tomémosle el peso a la ética, tomémosle el peso a una determinación que es súper simple. Vivir sin explotar a los demás seres, porque yo entiendo claramente que todos los seres sintientes merecen el derecho a su interés. ¿Por qué es tan difícil? Es difícil por una barrera ficticia que nos crea. Oye, que yo no podría. Puedes. Tú te puedes hacer vegano de la noche a la mañana. Es mentira que no puedes. Es mentira. Lo que pasa es que como nosotros estamos jugando a inventarnos argumentos, no nos dedicamos a encontrar soluciones inteligentes. Las dificultades para que la gran mayoría de las personas se hagan veganas muchas veces son responsabilidad también de nosotros como veganos. ¿Por qué? Porque mucha gente se ha equivocado y cree que el fin último es el veganismo. El veganismo es uno de los tantos medios que busca una coherencia y una práctica concreta. Porque si tú no tuvieras el día a día de tener que solucionar la problemática de no explotar animales, ¿cómo desarrollas técnicas? ¿O cómo desarrollas habilidades para no hacerlo de por vida? ¿Cómo desarrollamos una sociedad sin explotación animal si es que no empezamos a practicar la no explotación animal en cada una de nuestras necesidades? De manera muy difícil y muy lenta. Y si hacemos un esfuerzo tan bajo, quiere decir que menospreciamos los intereses de los demás animales y consideramos solo como prioritarios los intereses nuestros. ¿Cuánto movemos nosotros para el bienestar humano? Movemos poquito, muy poquito. Entonces es normal que movamos aún menos con los demás animales. Pero eso no le quita valor a la reflexión. Yo lo único que les pido, después de esta charla, las personas que no practiquen el veganismo, que no aspiren a hacerlo en algún momento, por coherencia personal, porque no están salvando 96 vidas, es que por lo menos respeten esto y lo acepten. Que cada vez que alguien diga de que los animales no son sintientes, ustedes recuerden la realidad. Le van a recordar la realidad. Eso va a ayudar un montón. Cuando ustedes sean veganos, ustedes no van a salvar a todos los animales de la primera generación. Lo más probable es que eso no va a pasar. Son procesos mucho más complejos. Pero reconocer la sintiencia va a permitir que esta sociedad en algún momento reconozca esto como una obviedad. Imagínense que nos tuvimos que matar cantidades de seres humanos para poder permitir la libertad de vientre que era América. En Estados Unidos, ¿cómo fue el tema del movimiento antiesclavista? Se tuvieron que matar. ¿Qué? Nosotros buscamos tener que matarnos por un problema tan simple.
Somos seres tan poco racionales que la única solución que tenemos es aplicar la violencia cuando alguien no quiere entender que no tiene el derecho de dañar a otro. Yo creo que no. Yo creo que somos más racionales que eso. Yo creo que tenemos la capacidad de pensar antes de hacer y ser precavidos, o siquiera mínimamente responsables. Entonces, ¿qué es lo que les pido? Primero, que no me crean completamente porque yo les estoy diciendo algo. No se trata de eso. Lo único que yo les pido es que traten de tomar decisiones basadas en evidencia. Y que no se mientan. Que no se mientan. Lo que estamos haciendo puede ser muy tradicional, puede ser algo que yo tengo un vínculo emocional. ¿Creen que yo no tenía un vínculo emocional con mi padre, por ejemplo, todas las veces que juntos como familia matábamos un animal? ¿Creen que no era algo lindo en los momentos donde yo no me lo cuestionaba? ¿Creen que no genera problemas con mi padre, por ejemplo, hoy en día, que a él sí le gusta pescar? Hoy en día casi no está ni siquiera pescando, solo. Una persona racional no quiere la contradicción. Nosotros nos molesta la contradicción, por eso nos pica tanto el bichito constantemente. Por eso el cerebro nos deja dormir un montón de días. Ay, dele, buscando la solución a una cosa efímera. Esto no es efímero. Esto no tiene nada de efímero. Si nosotros pensáramos en cantidades, ni siquiera los últimos 400 años de peste y de guerras han matado tantos seres sintientes como los que matamos cada año, de animales no humanos. Ni siquiera los últimos 400 años de guerras y de pandemias, de infecciones, ni siquiera los últimos 400 años son la cantidad de individuos sintientes que nosotros matamos por año. Entonces, no es un tema menor, no es un tema secundario. Cuando la gente dice, hay un tema más importante. Está bien, yo no estoy diciendo que este sea el tema más importante. Nadie me ve incapacitado de dedicarme a otras labores por el hecho de que yo venga acá a estar 1 o 2 horas con ustedes conversando este tema. Eso, no sé, o es poca inteligencia o mala intención en el comentario. Pero nadie está diciendo que este sea el tema más importante. Pero lo importante es que no es un tema irrelevante. No es un tema irrelevante, son miles de millones de individuos sintientes sufriendo por periodos larguísimos con un nivel de intensidad muy alto, demasiado alto, superior a cualquier experiencia que nosotros tengamos la gran mayoría de las veces que nosotros consideremos como traumática. La violación de los derechos humanos acá en los 70 en Latinoamérica no es nada, y no estoy menospreciando eso, porque tengo suficientes personas conocidas que tuvieron que padecer eso. No es nada en comparación a lo que lleva a la explotación animal. Porque nosotros omitimos todos los factores que hoy en día deberíamos tomar en cuenta. Omitimos lo que sabemos de anatomía, de fisiología, del sistema nervioso. Omitimos lo que sabemos sobre la conciencia, sobre el derecho, sobre la sensibilidad, la intensidad del dolor. Todo eso lo sabemos, lo podemos medir. Somos personas que hoy en día tenemos acceso a todo tipo de información. Pero lo menospreciamos porque no nos interesa. Porque nuestro criterio ético no es racional. Entonces intentemos hacer siquiera ese esfuerzo. Si no pueden partir por el especismo, como nosotros veíamos en el diagrama donde explicaron varios tipos de discriminación, si no pueden partir por superar en la práctica el especismo, partan con cualquiera. Si ustedes son xenófobos, traten de analizar la realidad y dejen de producir falacias argumentativas para jactarse de derechos que no tienen. Si ustedes son sexistas, intenten hacer lo mismo. Si ustedes son personas egoístas, intenten hacer lo mismo. Y si les da el tiempo, si les parece interesante y les parece útil disminuir el sufrimiento a miles de millones de seres sintientes que sienten el dolor que la misma intensidad que nosotros, intenten acercarse a una vida donde no practiquen el especismo. O traten de ser siquiera reflejo o esfuerzo de alcanzar ello. Porque no es una pérdida de tiempo no tener esclavos en un momento donde todos tienen esclavos. No es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque ese esclavo, que ya no es mi esclavo, está pudiendo disfrutar su vida. Y un individuo vale. Un individuo vale. ¿Por qué? Porque yo no necesito estar con 40 personas para que respeten mi vida. Yo merezco que respeten mi vida aunque esté solito. Aunque esté solito en este mundo, merezco que respeten mi vida. Yo tengo el interés de preservar la paz sobre todas las cosas. Nosotros cuando estamos muriendo, el cuerpo empieza o con vómito, o con fiebre, o a acelerar la respiración. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué intenta tanto el cuerpo sobrevivir hasta cuando está muriendo? Porque todos los animales hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué el cuerpo se esfuerza tanto por sobrevivir? Porque es algo intrínseco. ¿Cuánto me da alguien que es consciente de esas sensaciones? Imagínense el horror de esas situaciones. No es menor. No es nada de menor.
Entonces, entendamos que el veganismo no es ni una doctrina de puritanos. No son personas que están jugando, algunos sí, bueno, asumimos también, jugando a decir argumentos a favor de los animales con cualquier disparate. Quizá puedan haber, sí, como hay científicos que hablan sarta de estupideces. Los hay, pero eso no quiere decir de que esas evidencias, ese conocimiento no tiene valor. Hay médicos, por ejemplo, que son completamente irresponsables. Esos médicos que sobrediagnostican, por ejemplo. ¿Cuántas mujeres hoy en día no tienen un pecho porque hubo un sobrediagnóstico? La prevención. Muchas veces la prevención es peor que la curación en ciencia. ¿Cómo se solucionaría eso? Con un pensamiento más racional, con un respeto mayor a los individuos. Y no con una aplicación automática no sé, de sanciones o de procedimientos sobre el otro, simplemente porque mi estatus me lo permite. Yo soy médico, tengo que actuar de una manera agresiva, tengo que intentar disminuir al máximo los síntomas, aunque esa persona no tenga las circunstancias sociales, aunque no pueda sentirse grata de esa forma, aunque yo le impida su trabajo, tengo que hacerlo porque soy médico. ¿Eso es ético acaso? No es ético. Esa no es una práctica ética. Y si nosotros reclamamos con eso, tan efímero, que también podría ser responsabilidad de nosotros de no prepararnos, no ser personas que aprendan a gestionar su propia salud. Si sacamos que hasta ese hecho tan efímero a nosotros nos puede generar grandes consecuencias, porque están discriminando nuestros intereses, y eso puede llevarnos al sufrimiento. ¿Por qué lo hacemos con tanto descaro sobre todo los demás seres sintientes? La pregunta amplia, podríamos estar hablando horas sobre esta pregunta, pero las evidencias son bastante certeras y tratemos siempre de tomarlas en cuenta. Bueno, les quiero dejar una imagen para que pasemos a preguntas, empecemos a conversar de esto. Se nos hace súper fácil creer en un montón de cosas que no tienen sustento por una circunstancia que refleja muy bien este cómic. ¿Saben lo que es la ley de la naturaleza? Es lo que hace progresar al mundo, eso dicen. ¿Y saben quiénes creen en la ley de la naturaleza? Los que no son comidos. La circunstancia en la que vivimos, esto es una broma, no se lo tomen en serio. La circunstancia en la que vivimos, de un confort cada vez más grande, muchas veces es un obstáculo para ser individuo ético. Por eso es que muchas veces nosotros en la práctica nos podemos dar cuenta que casi todos los pueblos que no tienen migrantes son más xenófobos que los pueblos que sí tienen migrantes. ¿Por qué ocurre eso? Porque en general los pueblos que están muy cerrados son bien xenófobos. Las naciones, por lo menos. Pero están acostumbrados. Porque el conocimiento genera la posibilidad de tomar mejores decisiones, conocer más realidades. Y hoy en día, gracias a la ciencia, podemos conocer muchísimas otras realidades. Podemos saber cómo funciona el cerebro de los demás animales. Y eso nos genera una responsabilidad. Y más si nosotros tenemos todos los privilegios del mundo, que no tienen nada de malo. Gracias a que somos animales, que tenemos inteligencia de manera natural, tenemos un montón de privilegios. Pero mínimamente que esos privilegios sean éticos. Privilegios justificables. Los privilegios son buenos porque permiten mayor bienestar. Pero si un privilegio lo que permite es aumentar el sufrimiento, basado en una discriminación arbitraria, ese privilegio no debe ser permitido. Eso justamente es lo que busca el derecho. Eso es lo que busca el derecho. De que nosotros, a pesar de que todos estamos buscando tener un cierto grado de privilegio y prevalecer nuestros intereses, que no se haga de manera impuesta. De ahí viene todo nuestro esfuerzo por ser demócrata, todo nuestro esfuerzo por poder tomar decisiones justas e igualitarias. De ahí vienen todos esos esfuerzos. Y esos esfuerzos, ¿quién lo vale yo? La ciencia. Y no solo nosotros la tenemos. Así que espero les haya gustado esta conferencia. Los dejo con esta duda, los dejo con esta pregunta, que los veganos no hemos solucionado un poco. Todavía no le encontramos solución a toda esta problemática, pero debemos avanzar. No porque sepamos de que el veganismo no es la solución completa, los animales merecen que nosotros sigamos difundiendo la práctica que ejemplifica lo que es considerar a los otros como cosas. No porque aún no se logre abolir el trabajo infantil, nosotros nos tenemos que dar el derecho de hacer trabajar forzosamente a un niño. Es decir, nosotros veíamos chiste en la línea amarilla.
No porque la norma, no porque la ley, no porque el derecho hoy en día esté limitado exclusivamente a los seres humanos. Nosotros tenemos que creer que tenemos el derecho a que esté limitado solo a los seres humanos. Porque nosotros tenemos el derecho de tener derechos gracias a que sabemos que tenemos interés. Y hoy sabemos que no somos los únicos con intereses. Por consecuencia, muchos más también merecen derechos. Abrimos las preguntas. Dudas, preguntas. ¿Quieren que me calle? Y en el caso de una analogía que conté anterior, cuando se sacrifican algunos por bienestar, ya no de animales humanos, sino animales, pero incluso un ecosistema. Por ejemplo, estoy en un curso de fauna silvestre y parque nacional con el profesor que es cazador, él defiende su tierra y sí ve a los animales como recursos, pero también se cuestiona si es ético, ¿no? ¿Qué derecho tiene el ser humano de aprovecharlos como recursos? Y bueno, él justifica porque ese modelo de cazador, de otros ecoturismo que genera tanto dinero y sostiene a todo el ecosistema, porque antes de ese sistema las personas de ahí consumían y depredaban todo y no era sustentable. Y se salvaron las especies gracias a que algunas se están que sacrifican. Sí. Mira, ahí justamente el sociocentrismo también da la solución. El sociocentrismo dice que los ecosistemas son importantes porque son el medio de sobrevivencia de los seres sintientes. A mí me parece una justificación bastante útil. Es decir, yo no puedo discriminar a un árbol, por ejemplo. No puedo discriminar a una planta, eso ya lo habíamos conversado. Yo, ¿a quiénes puedo discriminar? A los sintientes. Ya, perfecto. La gran mayoría de las veces que nosotros vemos ese tipo de propuestas, el principal argumento no es sustentabilidad. Es decir, el principal limitante de esa conversación no es el tema de equilibrio ecológico. El principal limitante es nuevamente una discriminación arbitraria. Yo llego y digo, bueno, así siempre se ha hecho, es natural, por consecuencia es mejor. Casi siempre se parte de ese hecho. Es natural, por consecuencia es mejor. El pensamiento ecologista en general juega con la falacia naturalista todo el tiempo. Si es natural, es mejor. ¿Cuán natural es el estudio, por ejemplo, de las condiciones naturales? Según esa lógica. No sería natural, porque antes la gente no lo hacía así. Pero ¿por qué entonces estamos aplicando el estudio para el control de los ecosistemas? ¿Será porque es una habilidad completamente natural? Obvio, porque es una habilidad completamente natural. Entonces, si hoy en día nosotros, gracias a esa habilidad completamente natural, que es conocer el mundo, sabemos claramente que no hay comparación entre el que se extingue una especie vegetal y el dolor consciente, porque no hay comparación. Si alguien me dice que no hay comparación, que venga acá para que yo le dé una patada en la pierna. Si alguien me dice, por ejemplo, que es lo mismo matar a un árbol que la sintiencia de un sintiente, debería decirme que vale lo mismo que yo le dé una patada y no se la pegue a un árbol. Las consecuencias del acto de yo agredir a un sintiente son totalmente distintas a las consecuencias del acto de yo querer agredir, porque no se puede, a un no sintiente. Por consecuencia, ¿por qué tengo que arriesgar o hacer sufrir en intensidad y duración, aunque sea poquita, matarlo, a un ser sintiente por un ser no sintiente? ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la barrera? Porque yo no lo puedo hacer con seres humanos, por ejemplo. ¿Cuántos estudios ecológicos demuestran que los seres humanos depredan el medio ambiente y que no son buenos viviendo en tales o cuales lugares? ¿Por qué no podemos salir a matar seres humanos? ¿Dónde está la barrera? Nosotros estamos hablando de organismos vivos que tienen la capacidad de tomar decisiones conscientes. Por consecuencia, pueden, por ejemplo, desde beneficiar al ecosistema hasta depredarlo y extinguirlo. Eso lo hacen casi todas las especies. Es decir, nosotros no somos los únicos que contaminamos. Entonces, ¿por qué no podríamos matar seres humanos para salvar plantas? Pero creo que a la apertura se refiere, porque yo también llevo ese curso, es que el profesor Vázquez lo que dice es que él está en el coto de Casa de Angola, ¿no? Pero solo en una parte de ese coto. Y antes de que él llegara, todos los pobladores de ahí depredaban a los venados. Y había una casa que ya no había venados. Entonces, desde que él llegó hizo ese manejo. Ahora hay más venados justo donde él está. Fuera de ese coto, que sigue siendo coto de Casa de Angola, hay más. O sea, no se refiere al ecosistema por las plantas, sino que se refiere que desde que llegó el profesor, debido a que mueren algunos venados que solo son machos que ya han pasado su edad reproductiva, ahora hay más venados. Entonces la población animal está siendo favorecida porque hay una caza sostenible, que es lo que, como él lo dijo. La población animal no es un criterio de autoconciencia. La población animal es un interés humano. Un ser no existente no sufre. Ese es el primer hecho que nosotros siempre tenemos que destacar. Los no existentes no sufren. Yo no puedo llegar a decir, oye, qué malo que eres, te masturbas, no dejas que nazca un bebé.
No tendría ningún sentido. Yo no puedo llamar a alguien que se masturba a un abortista, por ejemplo. Entonces, ¿por qué yo tengo que preocuparme de lo no existente? ¿Por qué tiene mayor valor el interés de esa persona por ver más venados que la vida de un venado? ¿Quién marcó la línea para que esa persona se diera ese derecho? No existe. Si los venados se extinguen, que es un proceso completamente natural, y de verdad, por favor, seamos objetivos con el tema de la extinción. La extinción es un proceso completamente natural, y los seres no existentes no sufren, porque consecuencia no importa. Yo no estoy diciendo que no tengan valor. Lo que estoy diciendo es que eso no es una solución correcta, porque no está basada en ética. Nosotros tenemos muchísimas herramientas. Casa es una opción. No es un deber para controlar el equilibrio ecológico. La casa no es un deber, es una opción. Tanto como nosotros podemos controlar la reproducción por medio de la violación o la prevención consciente. Nosotros podríamos, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Los seres humanos se están reproduciendo mucho. Que la evidencia dice que no es así. Nosotros vamos en baja. Los seres humanos están en población creciente. Por suerte estamos en baja. Entonces, ¿por qué no sería legítimo, por ejemplo, como se hizo acá en Latinoamérica, en Bolivia y en Perú, esterilizar forzosamente para el beneficio del ecosistema? No se puede, ¿por qué? Porque son conscientes, esos seres existentes. El que se estén extinguiendo los venados es un problema de interés humano, no es un problema de interés de los venados. El que esas personas estén depredándolo más de lo que deberían, no sé si es que existe eso como una apreciación correcta, pero digamos así, que estén depredando más de lo que deberían, es también un interés humano. Si yo presento un interés legítimo basado en ética de reconocimiento del interés de los venados, el cazarlos no es una solución, no es algo que los beneficie a ellos. Entonces, el problema de presentar la caza como una solución es que es una solución sesgada. Es una solución sesgada, porque si yo quiero plantear las evidencias, si quiero reconocer el hecho que el valor de la vida es individual, tengo que reconocer que esa solución lo único que está haciendo es generar una circunstancia que el ser humano, por preferencia, considera positiva, pero que no puedo considerar positiva porque la ética define lo que es positivo. Y la ética ha definido claramente que los sintientes de manera individual pueden definir qué es positivo y qué no es negativo. Y si sabemos claramente que esos mamíferos, que son ciervos, tienen la capacidad de sentir, de manifestar intereses, y nosotros estamos diciendo que estamos haciendo algo para su beneficio por medio del sufrimiento de ellos, la caza y el asesinato, estamos simplemente haciendo una deducción completamente incorrecta. Lo único que hacemos en ese caso es prevalecer un interés egoísta, una discriminación basada en creer que mis propios intereses son lo único importante. Eso es una discriminación egoísta. Eso no es una solución. Entonces, yo no estoy diciendo que la caza sea completamente un crimen. Yo lo que estoy diciendo es que si el interés, gracias al conocimiento que tenemos hoy día, es disminuir nuestra intervención, porque eso supuestamente busca la ecología, ¿no? Permitir que haya un equilibrio constante por la menor intervención posible. Si nosotros estamos buscando eso, es porque sabemos nosotros que eso nos interesa. ¿Y por qué nos interesa? Porque dependemos para vivir de él. Los seres humanos se preocupan de la ecología hoy en día, porque antes les importaba un bledo la ecología. Se preocupan ¿por qué? Porque el conocimiento le ha permitido saber de que dañarla va en contra de nuestro propio interés. Entonces, no es justo, no es correcto, ni es real decir de que la caza es algo que busca el bienestar. La caza simplemente es una opción. Nosotros tenemos muchas intervenciones. En este momento yo no se lo puedo compartir, no viene preparado para eso, pero hay muchas intervenciones donde el ser humano ha modificado, bueno, hay siempre, ustedes están tratando de hacer, hay muchas intervenciones que no nos llevan a casa, hay muchas intervenciones sociales que nos llevan a esterilizaciones masivas, hay muchos planes de reproducción que no necesariamente tienen que llevar a mujeres dopadas a las que se le hagan esterilizaciones forzadas, y hay una diferencia bastante grande entre que te fuercen a hacer algo, te genere sufrimiento, a tomar una decisión consciente. Con los animales no podemos hacer eso, pero nosotros sí somos conscientes. Entonces, si de verdad nosotros queremos hablar de ética desde el punto de vista de la ciencia, apliquemos la ética. Y la ética en eso es tajante. Lo que es bueno es lo que determina tu sistema nervioso como bueno para ti. Porque eso es lo único que te permite interpretar el medio. Sin sistema nervioso no estaríamos hablando de esto. No estaríamos debatiendo ninguna de estas cosas. No sería un tema de interés, porque no interpretaríamos el medio. Entonces el sistema nervioso de verdad es un absolutismo.
No podemos negar el hecho que el mundo y la interacción que tenemos con él es por medio del sistema nervioso. Entonces, verdaderamente, yo la casa creo que es un error simplemente de razonamiento lógico. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los ecologistas dice, yo respeto a los animales. No existe el respeto por sufrimiento. Yo te respeto, mi amor, yo te quiero. Va, montándole. Eso no existe. En los seres humanos nosotros lo tenemos claro. En los demás animales tenemos que conversar un millón de veces. Pero las bases biológicas son las mismas. Son exactamente las mismas. Quería también agregar algo. Ya, si tenemos, o sea, ya desde que tuvieras que matar o generar el sufrimiento, ya como dices es un interés propio, pero en el caso de que no se pusiera que quieren manejar este sistema a la actividad, el medio ambiente donde se encuentra el animal, entonces obviamente es una opción, porque si tú tratas de ver como que el fin justifica los medios, entonces podemos decir que cifras del UNICEF, la explotación de las mujeres genera el 13% del PBI de Latinoamérica. El PBI y la trata de mujeres también está generando alto, ya está sumado al PBI, en algunos países sí están comprobados que está bien alta. Para el canal de Panamá, que hace poco ha dado un documental de lo que pasó, murieron miles de esclavos, entonces decimos actualmente entonces se generan divisas para países de millones de dólares. Entonces, es una opción la casa, uno puede ponerse a pensar, entonces tienes una sniper con una cámara de fotos, ya le toman la foto. O sea, es una opción que tú quieras nomás pensar que con solo matarlo vas a poder sustentar el ecosistema. Ahí se puede ver diferentes opciones, que como ya estamos ahorita mismo, solo hay una discriminación aleatoria que se llama especismo, entonces creemos que esa solo es la única alternativa y creemos que podría haber otra solución. Esa es la gracia de la ciencia, es decir, la ciencia, como decía, bueno, la ciencia al fin y al cabo no puede ser en base a fin justifica los medios, no tiene ningún sentido que nosotros sigamos aplicando ese hecho. Si fuera por eso, nosotros tendríamos que tolerar las más grandes barbaridades que hemos tenido que tolerar. Y la idea para poder avanzar como sociedad es entender la raíz de por qué se generaron esas atrocidades. Entonces, de verdad, tratemos de no hacer eso, de no omitir algo tan importante como la sintiencia. No puede ser negada, en un plano práctico se resume algo súper sencillo. Si nadie puede decir que una planta, por ejemplo, o un interés ficticio, no vital, tiene mayor importancia que el sufrimiento que podemos medir y hasta calcular en intensidad. Yo no puedo decir, oye, que es verdad, mi niño le gusta patear perros, le gusta agarrar los gatos de la cola, dando una vuelta y tirarlo para allá. Está bien, eso me lo han dicho un montón de veces, pero es que los intereses pueden ser contradictorios, no es peligroso. Está bien, pero yo no estoy diciendo que respetemos todos los intereses. Hay millones de intereses, pero hay intereses que son básicos. Intereses que son básicos. Los derechos no te dan derecho a hacer todo. La gente me dice, le vamos a dar derecho a los animales para que voten. No sea ridículo, ¿cómo le van a dar derecho a los animales? Que ellos no pueden votar. No tienen la capacidad de tener deberes. Eso se me había olvidado. De los derechos y los deberes. Los animales no merecen derecho porque no tienen la capacidad de tener deberes. Perfecto, yo mañana me como un bebé. Que los bebés no tienen la capacidad de tener deberes. Las personas con problemas mentales tampoco, muchas veces. Entonces el derecho no tiene que ver con eso. Hagamos esfuerzo. Hay suficientes autores. Les recomiendo que lean desde Richard Dawkins, que vimos en el video en un principio, el libro El genio egoísta, puede servir bastante por ahí. La enciclopedia de los derechos animales, una enciclopedia que está en inglés donde están los principales autores, la gran mayoría son científicos. Que lean a, ¿cómo se llama este? Hay un filósofo español, doctor en ética, Monterini. Doctor en ética también, que pueden leer a Peter Singer, que es un eticista utilitarista, que sigue la línea del consecuencialismo, que desde mi punto de vista es uno de los mejores sistemas de razonamiento ético. Pueden buscar a Peter Singer también. Y hay cantidad de información. Hoy en día también hay un foro que pueden buscar por internet, que va a ser bastante desafiante. Un foro de Facebook que se llama Sensocentrismo. Les recomiendo que ingresen. Pero les voy a decir una sola cosa antes que ingresen. Intenten ingresar sin querer defenderse. Traten de leer, traten de ver, analicen los argumentos que se debaten en esos foros, los tópicos que se conversan y no partan peleando. Y si es que inician una discusión, sean serios. Son personas ustedes de una universidad y deben ser personas de ciencia.
Si es que ingresan a esos debates, debaten en serio. No se enojen, no se piquen. No sean deshonestos intelectualmente. No hagan trampa. No spameen, no mientan. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos hacer ese ejercicio. Hay suficiente material. Yo no estoy hablando de una teoría minoritaria dentro de la ciencia. No es un tema que se le ocurrió a 4 locos, pero es un tema que tenemos que entender en cabalidad. No lo vamos a entender en una conversación tan pequeña. Y yo los estimulo a que lo hagan. Ingresen a ese grupo, Sensocentrismo en Facebook, y empiecen a leer qué es lo que es las ciencias aplicadas a la ética. ¿Alguna otra pregunta? Justo mencionaste los debates. Hay muchas palabras que leo que usan mucho, que son respeto, tolerancia, pero a veces me cuestiono que la tolerancia no es como que tolera todo, porque en la práctica no se da, o que dicen que juzgar es malo, pero juzgar es emitir un juicio de valor, y cuando hay un juez que sentencia a alguien que ha cometido un crimen, nadie le va a recriminar a un juez, oye, estás juzgando, es malo. No es una acción. No digas que juzgar, no digas que es malo, que digan que juzgar es malo porque estás juzgando. Esto no es, y se lo vuelvo a reiterar, no es un tema de los buenos contra los malos, no tiene nada que ver con eso. Yo maté más animales, lo más probable que los que van a matar a ustedes en su vida. Fuera de las circunstancias que me tocaron, nací en el campo. Pero eso no me limita para nada. No me limita para nada. Yo la primera duda que tuve fue con un gusano. La primera duda que tuve fue un día pescando. Tomo un gusano, lo clavo. Digo, tanto que se mueve este bicho, le dolerá. Me entró la duda. Y esa es la gracia de ser ser humano. Tener duda. Y eso es lo que ha hecho avanzar nuestra forma de vida. Tener duda. Recuerden que la ciencia hasta no hace mucho, hace 200 años, consideraba que las tinas feminizaban a las personas, las debilitaban. Y que nosotros nos íbamos a enfermar de cantidad de cosas por mañana diariamente. Ya está. Eso no quiere decir que la ciencia sea mala. Quiere decir que los tiempos no tenían suficiente evidencia como para dar algo tan básico como que lavarse las manos, aumentar la sobrevivencia de los bebés en los partos y de las madres igual. Antes no se hacía. Lo descubrió una simple enfermera de manera súper práctica. Y hoy en día, gracias a ese interés, a esa duda, nosotros sabemos claramente que la higiene es un factor fundamental para la salud. Ya, bueno. Si ahora recién sabemos que este tipo de conocimientos no están siendo tratados con la importancia que deberían tener, la gran mayoría de la gente no conoce la declaración de cambio. La gran mayoría de las personas hablan de conciencia y sintiencia y no tienen ni la más mínima idea de cómo funciona. Entonces aprovechemos eso, mínimamente estudiémoslo, aumentemos nuestro conocimiento en base a este tipo de evidencia y tomemos determinaciones. Si alguno llega a tomar la determinación de ser vegano, perfecto. Si no, legitimen esto. Legitímenlo. Si es que consideran que tienen peso suficiente. Bien. Una cosa que he visto mucho es que muchos activistas cuando recién comienzan como que van evolucionando hacia un gran, o sea, se apasionan tanto por los animales y por proteger sus derechos que llegan a un odio hacia las personas. Y, o sea, no sé cómo hacen con ese tipo de activistas que pueden también ser un peligro para ellos mismos, porque llegan a odiar a esas personas porque creo que se cruzan un poco, ¿no? De tanto. Sí. Mira, yo creo que ahí cae en un problema que es poblacional, no es de cantidad. Es decir, tener el carácter suficiente para bancarse la responsabilidad que nosotros tenemos que tomar desde el momento que nos damos cuenta de lo que hacíamos. Imagínense qué sentí yo cuando me di cuenta de lo que hacía. Es decir, yo no es solo que él compraba carne en el supermercado y ya viene lavada, es decir, yo lo destripaba. Entonces, yo de verdad les pido paciencia con esas personas que es propio de su personalidad, no del veganismo. Ser vegano no es ser un hábito, ser vegano es una doctrina, una práctica concreta. Entonces, puede que haya personas racionales que lleguen al veganismo y sean veganos racionales, y puede que lleguen personas irracionales al veganismo y sean veganos irracionales. No tiene nada que ver con el veganismo. Tanto como no tiene nada que ver, por ejemplo, que en algunos lugares los cristianos hayan matado a cientos de miles de personas, para cientos de miles de personas, como creer que todo cristiano es un asesino. Lo mismo que nosotros hacemos con los islámicos. Oye, los islámicos son todos los bárbaros. En serio, ¿no? Los islámicos son unos bárbaros. Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, las cifras de delincuencia en los países y las ciudades más peligrosas, hay varias que yo he pasado por ellas y no pasa nada, nada.
y los países islámicos están en niveles de seguridad hasta más altos que varios países latinoamericanos en los que nosotros vivimos re tranquilos. Prejuicio. Solo prejuicio. Entonces tratemos de no aplicar prejuicio. Y tampoco lo apliquemos con personas que están diciendo algo que es verdad. El que un doctor, por ejemplo, sea gordo es razón suficiente para decir que no sabe nada de ciencia. Eso también es una falacia. Falacia domina. Eso está estudiado hace un montón de tiempo. Yo no necesito ser reflejo de todo lo que digo. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy diciendo es, por lo menos en este caso, es remitirme una evidencia. No le da mayor o menor peso lo que yo haga a las evidencias, porque estamos hablando de la evidencia. No le quita ni le da valor a la teoría de los derechos animales que hay en vegano idiota. Como no le quita ni le da valor el hecho a la democracia en que existan políticos corruptos. Ese es un juego muy peligroso. Mucha gente dice, hay políticos corruptos, debería llegar a una dictadura. Yo he escuchado un montón de veces acá gente que me dice, uy, acá en Perú debería llegar alguien como Pinochet. Cuidado con ese tipo de razonamiento. No porque lo que nosotros esperemos de alguien no sea lo que esperamos, nos tenemos que lanzar al instante a creer de que eso es negativo o errado. No porque la democracia funcione mal, tenemos que estar viendo dictaduras por todos lados. Entonces, eso, tratemos de aplicar la razón en algo que es tan simple, en nuestro hábito y nuestras decisiones. Y es muy sencillo. Les termino diciendo que al fin y al cabo yo me vine a Perú, ¿por qué? Porque es muy fácil ser vegetariano en Perú. Más fácil todavía de lo que era donde yo vivía. Y eso que yo vivía en el campo, y tenía una huerta gigante. Muy fácil. La gran mayoría de los productos que la gente dice, uy, no sé cómo hacerme vegano. Deja de hacer estas cosas. En eso consiste ser vegano. Lo que hagas y lo que eliges ya es otra cosa. Si tú quieres comer todos los días salchicha vegana con no sé qué otra cosa y ser gordo, tema tuyo, no pasa nada. Si tienes la opción de hacerlo, bueno, perfecto. Pero eso no es ser vegano. Ser vegano es eso, evitar estas cosas. Si tú quieres ser vegano, por ejemplo, saludable, basado en los mercados, como siempre había sido la dieta vegetariana estricta, perfecto, en Perú te faltaría algo. Es decir, con los productos andinos, productos de la selva, productos de la sierra, ¿te faltaría algo? ¿De verdad faltaría algo? Existen instituciones médicas que no reconozcan la viabilidad de las dietas vegetarianas estrictas. Están reconocidas. Hay suficiencia nutricional en dietas basadas en plantas. Por consecuencia, es una opción comer animales. Nadie me obliga en el zoológico, nadie me obliga a utilizar piel, nadie me obliga a usar lana. Yo he esquilado ovejas, así que nadie les cuente el cuento que no sufren. Todas lloraban porque se asustaban. Si yo te agarro, te doy vuelta y te corto el pelo a la mala, eso es un delito. Y si más encima están tu hijo al lado, o tus familiares, y ellos son conscientes de lo que está pasando, también van a sufrir. Cada vez que nosotros tomamos una oveja, la agarramos, la damos vuelta y en contra de su voluntad le cortamos la lana, está sufriendo ella y todos los que tienen relación con ella. Y eso está completamente probado. Que alguien niegue que los corderos tienen esa capacidad. Entonces, simplemente eso, tomar determinación en relación a la evidencia. Si yo tengo la opción de vivir vegano, ¿por qué no hacerlo? Si es correcto, si es ético. Si yo tengo la opción de no discriminar, ¿por qué no hacerlo? ¿O por qué no esforzarme? Que eso también es un deber. ¿Por qué no esforzarme? Si yo soy consciente que eso va a mejorar las condiciones. Es cierto que no tengan interés en mejorar las condiciones de vida. Si ustedes de verdad quieren morirse mañana, autodestruirse, perfecto, ningún problema. Les agradezco que mueran mañana. Pero todos los que queremos que la vida vaya mejorando en condiciones, en calidad, debemos tomar en cuenta esto. Porque podría haber hablado de un montón de razones fuera de la ética. Podríamos haber hablado de ecología. ¿Cómo el veganismo va a salvar el planeta? Con el tema de la contaminación ambiental. Podríamos hablar de cómo el veganismo va a salvar la salud de la gente. Pero todo eso es antropocentrismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la leche de vaca, la lactosa, afecta a la salud de tal o cuales personas. Ya perfecto, en Argentina ya se modificaron genéticamente vacas para que produzcan leche sin lactosa. El gas que producen los bovinos, por ejemplo, que daña la capa de ozono más todavía que todos los autos juntos del planeta, ya está solucionado. En Argentina también, en la uva, lo que hicieron es conectarle un tubo directo al estómago. ¿Para qué? Para poder cargar con una mochila esos gases y poder hacer biocombustibles con una vaca que tiene conectado directamente una vaca ecológica. Eso es una vaca ecológica. Pero la ecología sin ética es basura. Eso es simple basura.
Porque si nosotros nos creemos inteligentes y tomamos determinaciones que afectan a otros solo porque el fin justifica los medios y fines egoístas, no sirve de nada en realidad la ciencia. Pero si nosotros creemos fielmente que la ciencia es una de las mejores herramientas para mejorar la calidad de vida, tenemos que tomar en cuenta esos factores. No nos podemos hacer los locos, como no nos podemos hacer los locos con los factores de discriminación a homosexuales, a extranjeros, a personas de otro color de piel, discriminación a personas gordas. No nos podemos hacer los tontos con la discriminación, porque eso genera sufrimiento y sabemos que el sufrimiento genera muchos más problemas que solo sufrir. Un animal que vive en condiciones de sufrimiento se enferma. ¿Por qué la gran mayoría de los animales en los zoológicos tienen psicopatología? No porque les falte comida, no porque lo avaleen todos los días, sino porque sufren. Todos los animales en los zoológicos tienen ese tipo de problemas. Sí, lo que pasa es que yo tengo un amigo que estudia pesquería y ¿Cómo? Disculpe. Tengo un amigo que estudia pesquería acá en la universidad. Ya. Yo justo le comenté eso sobre los acuarios y si sufren, porque es un negocio reducido. Sí. Porque también tenía la duda, pero me dijo que no, porque, o sea, cuando nacen, se han acostumbrado y ya solamente han visto el ambiente y también tienen más peligro vivir quizás en el mar, donde hay depredadores, ¿no? Y están más seguros en un acuario, que ya hay diferentes tipos y también gran, chiquito, los arreglan. Entonces yo lo vi bien, ¿no? Sí. O sea, los cuidan, le dan una vida buena y Es que la vida buena no la puede. Ese es el problema. Tú no puedes determinar qué buena vida para ti. No tienes el derecho ni la capacidad. Yo tampoco puedo hacerlo para ti, por ejemplo. Pero yo lo vi algo razonable, porque dije, o sea, esos peces no conocen otra vida más que ahí. ¿Ya? O sea, no puede decir de que están tristes porque no han visto otra cosa, o sea, no han experimentado otro tipo de vida. En cambio, yo digo, claro, los que sí han sido sacados del mar, quizás sí, ellos sí se pueden sentir mal, deprimidos, pero los que han nacido a partir de ahí no, porque están acostumbrados y se les puede dar un ambiente, una vida buena, ¿no? Sí. Un ambiente bueno para ellos. Sí. Mira, el problema de eso es que eso son cosas que creemos. Y para tomar determinaciones sobre los intereses de otro individuo hay que basarse en evidencia. Y las evidencias por lo menos demuestran de que mamíferos, peces, reptiles y aves tienen todos los sustratos neurológicos, neuroanatómicos suficientes para ser conscientes y tener comportamiento voluntario, para poder sufrir por la frustración de intereses. Por consecuencia, para poder hacer un juicio tan determinante como que la costumbre evitaría el sufrimiento, tendríamos que medir, y eso lo podemos hacer, medir si es que hay o no hay sufrimiento en la vida de esos peces. Y lo hay. Las mediciones en muchísimos individuos que se han hecho demuestran, hay estudios de etología en acuarios, por ejemplo, y demuestran cómo funcionan las dinámicas de los peces. ¿Y qué es lo que se descubrió? Que no eran tan tontos como se creía. Hay muchos que creen que porque tienen una memoria no muy larga, es que ellos tienen una memoria como cortita, no sufren mucho. El tema es que las mediciones en la práctica han demostrado que sí sufren. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy reduccionistas cuando hablamos de la satisfacción de los intereses de otros. Pero si tienen comida, eso es lo que siempre decimos, tienen comida, nadie los maltrata, y están en un espacio donde están seguros. Entonces las cárceles serían espectaculares. El estudio se hizo de peces que nacieron en peceras, ¿sí? Es que el sufrimiento no es por la abstracción de la pecera. Ahí es donde está el tema. Si nosotros llegamos y decimos, está sufriendo porque él querría vivir en libertad. No, eso ya es un concepto humano. Eso ya es un concepto humano. ¿Por qué sufriría que algo que no conoce? Ya. Como de nosotros depende el sostenimiento de su vida, y nosotros lo hacemos con un fin completamente egoísta, lo más probable, remitámonos a lo que ocurre, lo más probable es que nosotros vamos a generar condiciones en relación a nuestros propios intereses. Si de verdad tú me dijeras que la gran mayoría de las personas que tienen peceras son personas especialistas en comportamiento de esos peces que tienen ahí, y tratan de generar una situación de auxilio, como la que podría ser, por ejemplo, un refugio de animales que está intentando sacarlos de una situación negativa, como por ejemplo los refugios de monos sacados de zoológicos. ¿Ya? Si fuera una circunstancia así, y de verdad hubiera un esfuerzo y evidencia suficiente que lo que se está buscando es el bienestar, yo lo aceptaría sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ser asistencialista con alguien y evitarle el sufrimiento es un hecho completamente legítimo y ético. Pero la gran mayoría de las veces, si no todas las veces, los animales que están en acuarios están simplemente por un capricho,
la reproducción de esos animales ocurrió simplemente por un capricho. El descarte de los animales que no son comercialmente útiles también existe por un capricho. Entonces, si estuviéramos hablando de verdad de esa situación específica, donde lo que se busca es el bienestar, perfecto. Podríamos llegar a un acuerdo y medir si es que la frustración de intereses realmente está siendo la mínima o menor todavía a la condición anterior. Entonces lo estamos ayudando. Pero eso es justamente lo que no ocurre. Dime. En relación a este tema, si uno hace una analogía con cómo nosotros vivimos, por ejemplo, alguien normal, común y corriente, que tiene su propio ciclo de vida, sale al colegio, va a la universidad, todo eso, va a estar en una zona de confort, no va a tener ningún problema. O sea, es decir, es como esos peces, ¿no? O sea, ellos siempre han vivido así y en verdad podría estar totalmente como que tu hermano. Entonces ellos en verdad no están sufriendo, ¿no? Porque yo misma creo que estoy bien, no sé, o por ejemplo, ¿no? Independiente del ciclo de vida en general. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ahora, por ejemplo, yo nunca había escuchado de una posición en relación, o sea, como la que tú nos has expuesto, ¿no? De hecho, que mis razones para ser vegetariana, yo no soy vegana, nada, son, o sea, diferentes, no son éticas, digamos. O sea, y yo acepto eso. ¿Por qué yo acepto eso? O sea, es como que yo lo acepto porque yo digo, bueno, tengo zapatillas, esto de acá está hecho de nylon, entonces yo digo, ya yo hago una balanza, ¿no? Yo digo, estoy colaborando de una cierta forma y intento ser ético, intento no tratar mal a las personas. Es algo así, ¿no? Y por ejemplo, yo tengo un perrito y solamente yo lo cuido, cosas así, ¿no? Entonces pongo una balanza todo y digo, la verdad, si fuera vegana, no podría ser completamente vegana. Es que nadie busca por el veganismo ser completamente vegano. A menos que vivas en un lugar muy aislado, ¿no? Pero hasta el hecho de tomar el transporte público te hace que estés colaborando con todo un proceso, ¿no? Entonces, claro, uno se puede acercar lo más posible, pero ¿cuál sería la diferencia de un vegano que se acerca lo más posible a alguien que hace otras balanzas, ¿no? Entonces tu pregunta es, ¿cuál sería la diferencia? Claro, o sea, ¿por qué no estaría mal? O sea, ¿por qué el fin sería que nos hagamos veganos y no solo hacer cualquier tipo de esfuerzo en pro de la mejora de las condiciones? Claro, o sea, porque, no sé, por ejemplo, pueden haber veganos y tratan súper mal a las personas, ¿no? Cosas así, entonces eso es una contradicción mucho más grave, me parece, ¿no? No sé si es más grave que el dolor. Yo la verdad considero de que el que un vegano sea hincha pelota es efímero, es un tema recontra efímero, porque el que ese vegano me joda no me priva de mis intereses básicos, no me lleva a un sufrimiento intenso. Claro, pero puede llevar, no, si no entiendo. Por ejemplo, una persona vegana que tiene su perrito y no lo alimenta. No sé, o tiene su pez y se acuerda. Es difícil encontrar una persona vegana que tenga un perrito y que no lo alimenta. Pero no necesita. Podría ser un caso, ¿no? Igualmente, no nos conviene mucho hablar de ejemplos que tengamos cada uno en nuestra propia cabeza de una persona. Pero a nivel general, de verdad, es decir, los intereses tienen que ser legítimos para tener el derecho a ejercerlo. Es decir, ¿qué legitimidad hay en tener peces encerrados porque sí? Es decir, volvamos al principio, ¿por qué? ¿De dónde surge ese hecho de querer tenerlos porque sí? Y justificar el hecho después porque tenemos buenas condiciones en ellos. Surge nuevamente lo mismo, de un menosprecio de los intereses de otro ser, de una clasificación completamente específica.